Ok. Comenzó la grabación. Ahora sí. Vamos a ver. Okay. ¿Sí ven ahí la de ultrasonido Doppler? Sí. Ahora no lo estamos viendo. No he compartido la pantalla. Vamos a ver que no sé cómo se. Ahí sí. Sí. Ok. Ok. Entonces, vamos a ver. Ok, bueno, voy a ver si ya está grabando otra vez. Y finalmente vamos a ver si. Sí se ve grabado, pero. No. No. Ay, qué vida. Vamos a ver. Ahora sí. 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 Vamos a comenzar entonces. Bueno, vamos a ir con la clase de ultrasonido Doppler y vamos a hacer la parte que habíamos puesto en el correo, o correo o mensaje que le llegó a ustedes, de lo que corresponde con un poco lo que son los procedimientos que hacemos por ultrasonido, ¿verdad? Especialmente que ya algunos de los compañeros estuvieron en el primer taller. Y creo que ya viendo más o menos cómo está el programa y que estamos aquí en sede del examen, ¿verdad? Y que tenemos una clase virtual o asincrónica la próxima semana. Entonces voy preparando lo de los temas para la revisión. Yo creo que estaba pensando hacerlo como en los grupos que se estaban haciendo para el taller, exactamente igual. Y aquellos que no pudieron ir al taller, creo que eran 2 o 3 personas, que esos formen el último grupo, ¿verdad? Creo que eran 2 o 3 personas. Ahí me pueden tal vez confirmar quiénes eran, para que esas 2 o 3 personas formen el último grupo, y la idea es que revisen un tema ahí particular cada grupo, ¿verdad? Pensé un poco ahí en algunas clasificaciones, como la clasificación TRATS, la clasificación Bosniak, y pues también alguien que pueda revisar ahí cosas del BRATS o cosas de ese tipo, en grupos y más o menos con temas específicos, como para que sea algo bastante aterrizado, pero que se puedan sacar provecho a un tema, ¿verdad? Sin diluirse demasiado, pero digamos que les quede algo para la vida. Entonces, para que sepan, yo eso se lo voy a estar enviando por medio de la compañera de lo de los temas. Más bien nada más me pasan tal vez una lista actualizada de los grupos,
con los compañeros que no pueden ir a los talleres y que formarían el último grupo, por decirlo de alguna manera. Y así lo manejaríamos para este trabajo, digamos, de revisión, ¿verdad? Porque no es una investigación, es una revisión. Ok, aclarado eso ahí, vamos a entonces a ver lo que es la clase de hoy de ultrasonido Doppler. El Doppler es una de las aplicaciones que tiene el ultrasonido, y creo que los que ya estuvieron el otro día en la capacitación pudieron ver que pues, es una herramienta más que tenemos. Recordamos que tenemos el modo B, ¿verdad? El modo M, que lo vimos con el doctor Ávila, ¿verdad? Que es el modo de movimiento, que fue como lo inicial que se hace en ecografía, y que hoy en día, por ejemplo, en el ultrasonido obstétrico, pues utilizamos el modo M para medir la frecuencia cardíaca fetal. Viene el modo B, ¿verdad? La escala de grises, que es lo que hemos visto hasta el momento, ¿verdad? Donde tenemos todos esos grises, más icogénico, menos icogénico, isoecoico, todos esos términos que vimos en la primera clase, y se nos viene a integrar el estudio Doppler, que es un estudio, en cierto modo, ya más funcional, en el que podemos valorar, pues, en este caso, las estructuras vasculares y su contenido, que en este caso sería, pues, el flujo sanguíneo. Y entendamos como flujo sanguíneo el flujo sanguíneo arterial y venoso, ¿verdad? Porque realmente tenemos esos dos tipos de flujo sanguíneos, y pues a partir del principio Doppler, ¿verdad? Se empezó a aplicar en la parte médica y en la parte de ultrasonido este principio. Entonces el Doppler forma parte de un estudio sonográfico, ¿verdad? En el cual, por ejemplo, pues estamos haciendo un ultrasonido de hígado, vemos una focalización y pues tal vez no nos estaban pidiendo un estudio Doppler, pero en ese momento de ver la focalización decimos, puña, mira, me puede servir en estos momentos la aplicación Doppler para definir de qué lesión estamos hablando, ¿verdad? O cuál es esta lesión de acuerdo al comportamiento que pueda tener. Pues en esos momentos es una herramienta más que nos ayuda a estrechar el diagnóstico diferencial, ¿verdad? Que creo que es lo que los compañeros el otro día ya fuimos viendo y creo que les pareció bastante interesante, es que uno en eso trata de estrechar el diagnóstico diferencial para tratar de decir qué es la lesión, ¿verdad? No siempre vamos a poder saberlo de una primera intención, pero en muchos casos, pues sí. Y en este caso, el Doppler nos va a ayudar como parte de un estudio sonográfico, pero en sí también el Doppler es un estudio sonográfico como por sí solo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya hoy en día tenemos aplicaciones para valorar, por ejemplo, hoy tuve que hacer un paciente COVID que es un hepatópata crónico y querían ver si tenía una trombosis de la vena porta, ¿verdad? Que creo que ya el otro día hablamos un poco de lo que era la hipertensión portal, y ese paciente, pues que a fin de cuentas lo que tenía era una masa hepática, un paciente con hepatopatía crónica, con una masa hepática en el segmento 6 como de 7 centímetros, con un montón de nódulos satélites alrededor, ¿verdad? De hasta 4 o 5 centímetros, paciente muy delgado, paciente con un estómago en batracio, ¿verdad? Como en sapo, ¿verdad? Con venas que se le veían totalmente, pues, valga la redundancia, visibles en el abdomen, ¿verdad? Muy verde, ¿verdad? Como circulación colateral. Es un paciente de que usted lo vea que está acostado ahí, usted casi que se puede imaginar lo que va a encontrar en el ultrasonido, ¿verdad? Va a encontrar hepatopatía crónica, va a encontrar ascitis. Bueno, el señor aparte tenía pues, estas masas, y lo que yo concluí es que lo que es un cáncer de hígado avanzado, y el paciente con COVID, imagínense, ¿verdad? Entonces es un paciente que probablemente en ese estadio no dure más de un mes y ni siquiera lo va a matar el COVID, ¿verdad? Lo va a matar la hepatopatía crónica, y no tenía trombosis venosa portal. Entonces en ese caso lo que el colega pidió fue un ultrasonido Doppler del eje esplenoportal. El eje esplenoportal, espleno, vaso, portal, porta. Entonces es un tipo de ultrasonido, así se solicita, ultrasonido del eje esplenoportal, que es para valorar hipertensión portal, ¿verdad? Que ya habíamos hablado que era la hipertensión portal cuando hablamos de abdomen, y que podemos valorar complicaciones de la hepatopatía crónica, como es la trombosis de la vena porta, que es una trombosis relativamente frecuente, especialmente pacientes con tumores. Entonces, como parte de un estudio sonográfico, vamos a evaluar la vascularidad de un órgano o de una masa. Entonces, como decimos, puede ser que nos solicite un ultrasonido de testículo, ¿verdad? Y no es que nos están también solicitando un ultrasonido Doppler de testículo, pero pues utilizamos en este caso la aplicación que tenemos del ultrasonido Doppler para que nuestro diagnóstico sea más eficiente y para el diagnóstico diferencial en caso de encontrar alguna lesión. Entonces hay muchos órganos donde el ultrasonido Doppler prácticamente forma parte de nuestro estudio convencional. O sea, usted le pide un ultrasonido de tiroides y usted termina haciéndole tiroides más Doppler. ¿Por qué? Porque en tiroides, y eso lo vamos a ver en nuestras clases,
las tiroidopatías crónicas o las tiroiditis crónicas tienen ciertos comportamientos con el Doppler. Entonces, si yo veo una glándula heterogénea, hipoecoica, mal definida, de bordes irregulares, que me hace recordar a una tiroiditis crónica, especialmente la tiroiditis de Hashimoto, que es la más frecuente, uno sabe que la tiroiditis de Hashimoto tiene varios estadios de enfermedad y que uno de ellos tiende a tener hipervascularidad. Y si yo quiero valorar la vascularidad de un órgano, pues pongo el flujo Doppler, ¿verdad? Entonces, en este caso, en tiroides, en testículo, para ver el flujo en un testículo, ¿verdad? Que es muy importante, especialmente en pacientes pediátricos, la posibilidad de una torsión testicular, pues el ultrasonido con Doppler Color y el Doppler Power, que es otra de las aplicaciones, está el Color normal y el Power, que es el Doppler de poder, que nos ayuda a valorar flujos sanguíneos, inclusive de baja velocidad, especialmente en bebitos, ¿verdad? Que necesitamos definirle al cirujano pediatra si el paciente tiene una torsión testicular o no la tiene. Entonces, forma parte ya inherente del estudio. Y cuando encontremos una masa, aunque el estudio sea un ultrasonido en 2D, digamos, un ultrasonido de escala de grises, pues cualquier masa, pues vamos a querer todos saber si tiene mucha vascularidad o poca vascularidad, que es básicamente lo que pasa con la tomografía cuando le ponemos contraste a un paciente, ¿verdad? Queremos ver si hay realce y queremos saber cómo es ese tipo de realce y en qué fase realza. Entonces, ese realce, en muchos casos, lo que nos está hablando es de la neoformación de vasos sanguíneos asociado a un tumor. Ese tumor se tiene que abastecer de algo, entonces se abastece de vasos sanguíneos y esos vasos sanguíneos tienen una representación que se hace a través del realce. Pues en este caso con el ultrasonido lo hacemos por medio de la aplicación Doppler, ¿verdad? Claro, a veces cuando los vasos son capilares muy pequeñitos y todo eso, el flujo Doppler, aunque uno sepa que un hemangioma tiene un montón de capilares, muchas veces al hemangioma le pone en la cajita de color y prácticamente no da mayor color, pero uno sabe que es por un tema de capilaridad. Son flujos de muy baja velocidad y son vasos muy pequeños que probablemente no van a ser captados por el flujo Doppler, en este caso el Doppler color. Entonces, como parte de un diagnóstico sonográfico o como parte... está repitiendo aquí. Ok. Ahora, como un estudio Doppler por sí solo, entonces el Doppler también no lo pueden pedir como un estudio que me digan, bueno, necesitamos un Doppler de miembro inferior derecho, un Doppler de miembro inferior izquierdo, un Doppler de miembro superior. Hoy, de hecho, me pidieron un Doppler de miembro superior, que son bastante poco frecuentes que nos pidan, ¿verdad? Una paciente que llegó con la mano toda inflamada, toda hinchada. Entonces nos pidieron un Doppler por trombosis. Entonces, los estudios por trombosis, ¿verdad? Y ahora que estamos en la época del COVID, que es una enfermedad protrombótica, ¿verdad? O sea, a pesar de todo lo que tiene, ahora tiene que es protrombótica. Entonces, los estudios Doppler Color nos sirven para descartar la presencia de trombosis, ¿verdad? Así como en la tomografía, la tomografía de senos venosos, que tengo un casazo de ayer de un paciente no COVID con una trombosis, para ver si se los logro grabar mañana y se los puedo pasar para que vean ustedes una trombosis de senos venosos, para que no se las cuenten, porque los libros a veces, los libros son los libros, pero es que también hay que estar en el momento. Bueno, entonces las trombosis las podemos valorar por medio del ultrasonido Doppler, ¿verdad? Y no solo los trombos, ¿verdad? El trombo es el coágulo que está dentro de un vaso sanguíneo, ¿verdad? Evidentemente el paciente que llega con una pierna inflamada, que tiene la pierna como una pierna de leche, ¿verdad? Toda inflamada, a veces con cambios en la coloración, pacientes especialmente con factores de riesgo, ¿verdad? Recordemos que los factores de riesgo por una trombosis venosa profunda, del encamamiento, paciente con la obesidad, el hecho de ser mujer, ¿verdad? El hecho de tomar anticonceptivos orales, el hecho de ser mujer y tomar anticonceptivos orales, y aparte tener una trombofilia, ¿verdad? Hay muchas mujeres que tienen trombofilias y no saben que las tienen, ¿verdad? Y se dan cuenta que tienen una trombofilia hasta que tienen 1 o 2 pérdidas de embarazos, ¿verdad? Dicen que raro, pierde todos los embarazos, ¿qué será? Y al final de cuentas lo que tiene una trombofilia. Entonces hay que hacer un estudio por trombofilias. Entonces todas estas patologías que conllevan trastornos en la mutación de ciertos genes, en lo que es la modulación de los coagulantes y anticoagulantes propios del cuerpo, ¿verdad? Entonces podemos verla a través de los ultrasonidos. Entonces nos permite el Doppler evaluar el flujo en los vasos sanguíneos, en las arterias, en las venas, nos permite ver la evaluación, nos permite ver la presencia o no de trombos y también de estenosis, ¿verdad? Que eso es muy importante. Las estenosis, como las obstrucciones, ¿verdad? Es como en el tubo digestivo, que se nos puede senosar una asa. Desde aquí se nos puede senosar un vaso sanguíneo, ¿verdad? ¿Y por qué se nos puede senosar? Lo más sencillo, por una placa, ¿verdad? Un paciente diabético, hipertenso, obeso, con dislipidemia,
con factores familiares y con todos los números de la rifa, pues puede tener una estenosis, o puede tener una estenosis congénita, o puede tener una estenosis postraumática, o puede tener una estenosis post-procedimiento de una angiografía, como la semana pasada que hablamos con el doctor, ¿verdad? Sí, mira, hizo una estenosis en medio del procedimiento y se murió el paciente, ¿verdad? Hizo una isquemia, una estenosis y se murió ahí en la ¿cómo se llama? En la angioplastía. A veces pasa. Entonces, esas tres cosas importantes. Y tenemos, por ejemplo, los Doppler periféricos, como los Doppler del vaso del cuello, ¿verdad? Hoy en día casi que el protocolo de cualquier paciente que tiene un cuadro de un ictus o un cuadro de un cuadro de una insuficiencia cerebral transitoria o de infarto cerebral, esos pacientes pues son tributarios todos de un ultrasonido Doppler del vaso del cuello para valorar la presencia o no de placas. Y hay toda una clasificación que nos permite a través de los flujos y de las velocidades de los flujos en los diferentes vasos sanguíneos el definir si las estenosis son de bajo grado o de alto grado. Esos son dos términos bastante importantes y es algo sencillo. De bajo grado son de las estenosis que no son significativas, que generalmente son aquellas que son menores al 50%. Entonces, si un paciente usted escucha que dice que tiene una estenosis de bajo grado es porque tiene una estenosis que no es mayor al 50%. O sea, como si yo voy en la pista en una carretera con dos carriles y está obstruido un carril. Bueno, está obstruido un carril, pero yo puedo pasar por el otro, ¿verdad? Entonces, digamos que todavía va a ser lento el tránsito, pero es funcional. ¿Qué pasa cuando yo tengo ya una estrechez, no solo del 50%, o sea, un carril, sino la mitad del otro carril? Entonces, ya venía el carro de uno y si el carro de uno no es un carro muy pequeño, ya no pasó y ya no pasó nadie, ¿verdad? Y si ahí vamos al 75, al 80, al 90 y hasta el 100%, imagínense, ¿verdad? Cada vez eso se traduce como isquemia. Entonces, vasos del cuello, miembros inferiores, ¿verdad? Pacientes diabéticos, una cosa muy importante estar haciendo. Doppler venoso de los miembros, Doppler de pene para pacientes con problemas de impotencia, Doppler transcraneal, que eso lo hacen los neurólogos, que lo hacen a través del ojo, para valorar el flujo sanguíneo a través de lo que son las arterias oftálmicas, ¿verdad? Que son ramas de la carótida interna, entonces de manera indirecta pueden tener una idea de cómo está el flujo a nivel transcraneal. Y también tenemos un montón de aplicaciones del Doppler a nivel de abdomen, ¿verdad? El esplenoportal, ya lo mencioné, el Doppler de arterias renales para valorar la función del riñón y para valorar a los pacientes candidatos para donar un riñón, ¿verdad? Entonces le hacen un Doppler de arterias renales, ¿verdad? Ya sabemos que el paciente al que se le va a donar, pues es el que está enfermo, pero el que va a donar necesitamos saber cuántas arterias renales tiene, si tiene alguna variante anatómica. También nos sirve para pacientes con estenosis de la arteria renal, pacientes hipertensos jóvenes, hay que descartar que tengan una estenosis de la arteria renal. Hay gente que nace con una estenosis de la arteria renal. No siempre las estenosis son adquiridas, acuérdense que hay un porcentaje que son congénitas. También hacemos Doppler de vasos mesentéricos para ver trombosis mesentérica, de la aorta, del ilíaca, hacemos de Doppler de trasplante de hígado, de trasplante de riñón. O sea, hay muchas aplicaciones. Hay también Doppler de arterias temporales, que es uno que nos solicitan. La arteria temporal, recordemos que está acá, en el hueso temporal, ¿verdad? Entonces aquí ustedes se tocan y se sienten el latido de la arteria temporal. Se hace Doppler también de la arteria temporal en reumatología para una patología muy precisa que se llama la arteritis de células gigantes. Esa es una de las que me solicitan, no tanto, pero sí no la piden. Esto fue pues descrito por Doppler, ¿verdad? En 1842, como una explicación para diferenciar el color de las estrellas. Entonces veía que tenía diferentes colores y que por ejemplo esas estrellas unas se estaban alejando, otras se estaban acercando hacia donde estaba. Entonces aquí viene Christian Doppler como el primer investigador, ¿verdad? Acerca, ¿verdad? Y el Doppler pues tiene varias aplicaciones. Acuérdense que el Doppler también está el Doppler pulsado o el Doppler continuo, que es el que les hacen a las embarazaditas en los EVAIS, ¿verdad? El médico de EVAIS tiene un Doppler, ¿verdad? Y tiene un aparatito, se lo ponen en el estómago, ¿verdad? Bueno, en el abdomen, y usted puede escuchar un Doppler pulsado para saber cuál es la frecuencia cardíaca de él. Es un Doppler pulsado que no le va a decir a usted dirección, no le van a decir a usted velocidades, pero por lo menos le van a decir que está presente. Inclusive hay que tener cuidado porque parece que la placenta tiene flujo, ¿verdad? Porque hay vasos sanguíneos. Entonces, una de las primeras cosas que uno le enseñan es cómo diferenciar el flujo de una placenta del flujo de un bebé, ¿verdad? Porque evidentemente hay que saber cuál es cuál. Entonces, el efecto Doppler dice que cuando hay movimiento entre la fuente de un sonido y el receptor, la frecuencia emitida no es igual a la recibida. O sea, yo puedo mandar unos impulsos, ¿verdad? Mando unos impulsos y esos impulsos chocan contra el vaso sanguíneo, ¿verdad? Que el vaso sanguíneo sabemos que tiene que reflectarlos de vuelta y eso me produce una variabilidad
para que eso se pueda transmitir o se pueda sí, transmitir como flujo, ¿verdad? Como color y también como velocidades y otras cosas que vamos a ir viendo. Entonces, eso es lo que nos va a hacer, es el movimiento del vaso sanguíneo, ¿verdad? Eso es lo importante que ustedes queden acá, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos, y ese es el ejemplo del tren, ¿verdad? Entonces, el experimento decía que si aquí el señor de pelo amarillo, ¿verdad? Que decía, bueno, y cuando el tren se acerca, la longitud de onda es más corta y el sonido es más fuerte, ¿verdad? Si yo estoy parado ahí no sé, en la estación de los buses, del tren ahí en San Pedro, ahí por la calle La Amargura, ¿verdad? Y se acerca el tren, ¿verdad? Van a escuchar, cada vez que el tren se acerque, ustedes van a escuchar más fuerte el sonido, ¿verdad? Y la longitud de onda va a estar más corta. Entonces ahí es donde, pues, vamos a manifestar eso como el color rojo, ¿verdad? Rojo se acerca hacia donde yo estoy. En este caso, los compañeros que tuvieron la oportunidad de agarrar un transductor y sentir que es tener un transductor en las manos, entonces el flujo se acerca a ese transductor, ¿verdad? Como imaginemos la persona que está ahí esperando el tren. En cambio, cuando el tren pasa al frente de mi estación y se va, ¿verdad? Cada vez que se va haciendo más lejos, la longitud de onda va a ser de menor sonido, digamos, y eso se va a representar como el color azul, o sea, vamos a tener un flujo que se está alejando del transductor, en este caso, o se está alejando de mi persona, en este caso, si yo estuviera en una estación del tren. Entonces, al final de cuentas, los colores lo que representan es una convención universal de que todo lo rojo se acerca y todo lo azul se aleja. ¿Verdad? O sea, yo les decía a los muchachos que no es que rojo es arteria y azul es vena, ¿verdad? Porque uno puede en el equipo darle un botón que dice reverse, ¿verdad? Y lo puedo poner al revés, ¿verdad? Obviamente yo tengo que ver ahí en el mapa de colores cuál está por encima de la línea base y cuál está por debajo de la línea base. Pero al final de cuentas es eso, ¿verdad? Entonces, le pongo un botón, puedo ponerlo inverse, reverse y ya tengo totalmente algo completamente diferente a lo que inicialmente tenía. Entonces, ¿verdad? Dice que entre más corta la longitud de la onda, pues el sonido va a ser pues, mucho mayor, ¿verdad? Aquí está parado, las ondas están más cerca y la onda más corta. Y en cambio, al revés, ¿verdad? Cuando la longitud de la onda es más lejana, el sonido pues se va a escuchar más bajo, ¿verdad? Entonces, esa es la aplicación del efecto Doppler, ¿verdad? Entonces, ahí vamos con una parte física que es un poco aburrida, tal vez eso no vamos a... Pero lo importante entonces es que tenemos un transductor, ¿verdad? Que es la parte azul, que es nuestro cristal, ¿verdad? Nuestro aparato con microcristales. Y este va a emitir un estímulo, ¿verdad? Que como habíamos hablado, a través de los órganos, que los órganos los dejaban pasar o parcialmente, o los atravesaban con mayores velocidades o menores velocidades, o dependiendo de las características del tejido, ¿verdad? Que habíamos hablado, por ejemplo, que el calcio lo que hace es que las ondas choquen contra el calcio y el calcio las devuelve, ¿verdad? Igual que el hueso versus otras que tienen velocidades más rápidas, por ejemplo, como el hígado. Entonces, lo que vamos a hacer es estimulando estos pulsos de sonido para que el vaso sanguíneo me devuelva una información. Lo que pasa es que la cantidad de pulsos, porque esos son pulsos, ¿verdad? Pulsos. Cada vez que yo mando pulsos, tiene que ser de una velocidad, tiene que ser de una velocidad o de una repetición lo suficientemente adecuada para que el vaso sanguíneo me pueda devolver información. Entonces, eso es lo que se llama el PRF. En los equipos, ustedes van a ver un botoncito que dice PRF, que significa frecuencia, repetición de pulsos. Está en inglés, ¿verdad? Que es como pulse, repetition frequency. Entonces, frecuencia, repetición de pulsos. Entonces, significa cuántos pulsos estoy mandando yo en el transductor para que el vaso sanguíneo me devuelva a mí otra cantidad de pulsos y que pueda eso ser medido en el flujo Doppler. Entonces, también se conocen algunos, bueno, como PRF, y tiene otro nombre que ahorita se me acaba de ir. Ahorita tal vez se lo voy a decir. Ok, entonces, eso es lo que es la frecuencia de repetición de pulsos. Entonces, yo tengo que mandar aquí una frecuencia de transmisión, ¿verdad? Tengo que mandar una cantidad de pulsos, ¿verdad? Para que el vaso sanguíneo, que generalmente, vamos a ver, yo no voy a poder hacerle un volumen de muestra, así se llama en el equipo, sample volume
o como las letras SV, sample volume, yo no voy a agarrar todo el vaso sanguíneo, ahora yo agarro una parte pequeñita. Eso es como cuando en resonancia magnética hacen las famosas, esto los de los metabolitos, ¿verdad? Los histogramas y todo esto, ¿verdad? El aplicacionista, el imagenólogo, el físico, depende de que esté preparado, va a agarrar un pedacito del hipocampo, ¿verdad? Y ese pedacito, ¿verdad? De ahí va a agarrar toda la información para saber cuántos metabolitos de colina, de lactato, lo que sea. Entonces, en este caso, nosotros vamos a enviar una frecuencia de pulsos y vamos a tomar un volumen de muestra dentro del vaso que vamos a tratar de que sea en la parte central del vaso, ¿verdad? En la parte más uniforme, porque acuérdense que hacia las paredes de los vasos el flujo es como muy discontinuo porque va pegando. Eso es más o menos cuando nos tiramos de un tobogán en el agua, ¿verdad? Si uno va por el puro centro del tobogán, claro que es difícil, ¿verdad? Pues uno fuera por el centro del tobogán, uno iría como más directo, ¿verdad? Pero si pegamos contra los costados y cuando nos movemos podemos pegar contra las paredes, ¿verdad? Entonces esos vasos sanguíneos, esos eritrocitos, esas células sanguíneas van chocando contra las paredes. Entonces no se recomienda hacer mediciones tanto en las paredes porque puede haber mucha turbulencia, ¿verdad? Donde chocan los vasos sanguíneos hay mucha turbulencia, entonces buscamos más bien una región más central en el vaso sanguíneo. Esas son cosas importantes porque así es como tenemos que ir haciendo nuestro análisis, ¿verdad? Cuando vayan a nuestro grupo, bueno, yo creo que ya con nuestro grupo ya vimos un poco lo que era esto, entonces tenemos que hacer, aquí está nuestro transductor, ¿verdad? Enviamos una información, ¿verdad? En el centro del vaso sanguíneo, este es un vaso sanguíneo, eso es como decir la íntima, la parte azul, la parte más de afuera, esta vendría siendo la muscular y esto que está aquí en el centro sería el lumen. Entonces trato de tomar el centro del vaso para agarrar como la homogeneidad de los eritrocitos. Esto más o menos, muchachos, ustedes que ya más o menos ya han rotado o al menos ya saben un poco de resonancia, es cuando un paciente lo mete en el magneto. Se lo mete en el centro del magneto donde tenga la mayor homogeneidad, ¿verdad? Y la mayor potencia del magneto para que pueda excitar todos los átomos de hidrógeno y todo lo que ustedes ya saben, para que después usted los acelera, después los frena y ya comenzamos a obtener todas las secuencias, el T1, el T2, todo eso. Entonces buscamos el centro, ¿verdad? Es la parte más homogénea del vaso sanguíneo. Esos son como las consideraciones principales. Entonces, si yo mando un impulso y vemos que el flujo que se comienza a dar es de color rojo, pues lo que se me indica es que esos eritrocitos me están acercando al transductor. Esta foto está como muy clara. Y en la de abajo, pues tengo el transductor y si los eritrocitos se están alejando, pues se ponen de color azul. Eso es importante, ¿verdad? Por ejemplo, en hígado nosotros decimos que es, en hígado cuando el flujo viene hacia el hígado decimos que es hepatopeto o hepatópeto, ¿verdad? Viene hacia el hígado, y hepatofugo, como quien se fuga, ¿verdad? Como ¿verdad? De que se fuga, a veces lo que es fácil de acordarse, hepatofugo y se va, ese es azul, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el hígado, las venas suprahepáticas, ¿verdad? Se fugan, la sangre se va del hígado. ¿Para dónde se va la sangre de las venas suprahepáticas? Eso es anatomía. Las venas suprahepáticas, que creo que hemos hablado en la primera clase, después se juntan y se van hacia la vena cava, ¿verdad? Entonces están yendo hacia otro lugar, se van a la cava inferior, la cava superior, la cava superior entra a la aurícula derecha. Entonces ve que es una sangre que se va yendo del hígado hacia el corazón, hepatofuga. En cambio, la vena porta me trae toda la sangre que viene del intestino y todo eso, y que tiene que pasar por el hígado para metabolizarse. Entonces, esta no está hepatofuga, también esa está hepatópeta o hepatopeta, ¿verdad? O sea, viene hacia el hígado. Entonces, la vena porta, por convención, ¿de qué color es? Es roja, ¿verdad? Pero no es porque traiga sangre oxigenada, ¿verdad? Porque ni siquiera es sangre oxigenada, tiene que pasar por el hígado, después tiene que pasar por el corazón. Entonces, vea que a fin de cuentas no cuenta eso de que si es venoso o azul, ¿verdad? Se acerca al transductor, se acerca hacia el hígado, entonces tiene que, es lo normal que venga color rojo. Venas suprahepáticas, bueno, ya pasó por el hígado, hizo toda la triada portal, hizo toda su cuestión, entonces te quiere por las venas suprahepáticas, ¿verdad? Que acuérdense que son 3, y van hacia la vena cava. Entonces, hepatofugo, ¿verdad? Que eso a veces, eso es importante, creo que la vez pasada lo vimos un poco en la parte, y creo que los que van a estar yendo a la capacitación, vamos a estar repasando esto, ¿verdad? Del flujo Doppler ya con un poco más de conocimiento. Tenemos que tener un ángulo de insonación, ¿verdad? Entonces aquí está nuestro lumen, ¿verdad? Aquí está nuestro lumen. El ángulo de insonación no puede ser de 90 grados. Bueno, yo eso no sé mucho, ¿verdad? Esto de los cosenos y esas cuestiones, pero bueno, a fin de cuentas nosotros tenemos que tratar de lograr un ángulo más o menos de 60 grados en el centro del vaso sanguíneo, ¿verdad? Quedándome lejos de las paredes, y yo insono con esta angulación. Ahora dice, doctor, ¿y qué? Usted tiene que mantenerse el brazo así, 60 grados. No, por eso hay una aplicación
que se llama ángulo correcto, ¿verdad? O correct angle. Entonces usted toca un botón, porque eso es maravilloso, ¿verdad? Entonces el aparato me hace y me da la posibilidad de ir angulando hasta llegar a los 60 grados, ¿verdad? Entonces, inclusive hay una aplicación que usted puede tocar y él se lo pone en 60, yo lo tiro, ¿verdad? Pero si no, usted pues lo puede ir haciendo. Realmente uno busca, porque tiene que haber, ¿verdad? ¿verdad? No puede ser completamente, como digo, no puede ser perpendicular, sino que tiene que tener esos 60 grados, que es lo que se ha visto, que es lo que va a permitir una representación más fiel, sin tantos errores, de lo que está ocurriendo dentro del vaso sanguíneo. O sea, entiendan que esto, muchachos, así como el ultrasonido en escala de grises, yo recibo una imagen que me está diciendo cómo está el hígado, si tiene estatosis, si tiene patopatía, si no tiene nada. Pero aquí lo que me va a hacer es que yo recibo información para saber, desde el punto de vista hemodinámico, cómo está ese vaso sanguíneo por dentro. Ah, no, mira, tiene un flujo laminar. ¿Qué es lo normal? Que los flujos dentro del vaso sean laminares, como láminas de gelatina, una sobre otra y todos parejitas y todos bonitas y van una sobre otra y el flujo no tiene por qué estar chocando contra nada, no tiene que hacerse remolinos, ¿verdad? Tiene que ir como si yo fuera en el centro del tobogán y digamos, y que llevara como un caminito en el centro, ¿verdad? Yo voy por ese centro y por ahí no me salgo. Eso es lo que se llama flujo laminar. Pero ¿qué pasa si en el tobogán hay placas de aterosclerosis, ¿verdad? Paciente con que tenga placas, dice, hay pedazos de placas en las paredes del tobogán y yo voy a estar chocando contra esas placas. Y en esa zona donde choco con esa placa, ese flujo ya no va a ser un flujo laminar, ya no va a ser un flujo homogéneo, va a ser un flujo ya choca contra algo y al chocar yo contra algo se va a hacer una turbulencia. ¿Verdad? Eso es como, por ejemplo, cuando viene el mar, choca contra el acantilado y se hace una turbulencia, se hace ¿qué se llama eso? Eso que hay mucho en Japón, que la gente bueno, que se hace así, que se lo lleva a uno la marea y las corrientes, ¿verdad? Entonces hace como una corriente donde chocan contra las cosas. Si yo no tuviera ese obstáculo, entonces voy a tener un flujo laminar. Entonces el ángulo de incidencia, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces el ángulo que realmente con el que yo proyecto es de 90 grados, pero el equipo hace la corrección del ángulo. Entonces, un error al posicionar el ángulo provoca un error en el cálculo de la velocidad. Esta parte al principio es un poco aburrida, pero ¿qué es lo importante? Que tenemos que tener un ángulo de 60 grados para que realmente yo obtenga, y eso es lo importante, yo obtenga una representación y un flujo que sea lo más exacto de lo que está ocurriendo en el vaso sanguíneo, ¿verdad? Entre yo más me acerco a los 90 grados, más altero esta fórmula que da al inicio y puedo obtener velocidades normalmente elevadas normalmente elevadas o anormalmente bajas. Entonces, tiene que ser con esto. Entonces, pues nosotros aquí tenemos que introducir el ángulo o los equipos que lo tienen para introducirlo de una manera automática, pues lo hacemos que sea de 60 grados. Eso es importantísimo para que ustedes sepan que siempre el ángulo va a ser un ángulo de 60 grados. Entonces tenemos el Doppler continuo, que es el de la embarazadita en el EVICE, ¿verdad? Versus el Doppler pulsado. En el pulsado es como el pulso, ¿verdad? Cuando ustedes se tocan el pulso de la mano, ustedes han visto que ese pulso no en todos los momentos ustedes lo van a sentir. Lo sienten y lo dejan de sentir. Lo sienten, lo dejan de sentir. ¿Por qué? Porque es la sístole, diástole, sístole, diástole. ¿Verdad? Acuérdense que el corazón se contrae en sístole. Bueno, el doctor les habló la semana pasada de esto, pero un pequeño repaso. El corazón se contrae en sístole, el ventrículo izquierdo, ¿verdad? Y en la diástole lo que se hace es relajarse los atrios, ¿verdad? Se relajan, se hacen grandes. ¿Para qué? Para que la sangre que viene de la vena cava le llegue y una vez que se llena, ¿verdad? Eso es como una represa en Cartago. Ahora se llena y cuando está llena, abro, se va. Y después cierro las puertas, se llena, abro las puertas, se va, ¿verdad? Entonces, eso es más o menos lo que vamos a hacer con el Doppler pulsado, es sentir ese pulso y esa representación. Por ejemplo, este es el aparatito que yo les digo que es para las embarazadas, ¿verdad? Bueno, yo inclusive cuando comencé como médico, en algunos devices ni siquiera teníamos Doppler de ese tipo, lo que teníamos era un fetoscopio, que era un aparato que se ponía en la cabeza y tenía aquí eso ya no existe casi, una cosa que así parecía como un rinoceronte uno, y esta cuestión se la ponía uno en el abdomen a la paciente y ahí uno intentaba escuchar ¿verdad? Eso eran los ginecólogos de hace 40, 50 años que no existía esto. Por dicha después viene el ultrasonido Doppler continuo, ¿verdad? Que es como un modo M, ¿verdad? No tiene la capacidad de discriminar en un punto, ¿verdad? No le dice a usted, el bebé está a tanta profundidad, ni está tanto, ¿verdad? Tampoco me dice si se acerca o si se aleja, nada más me dice hay un flujo, ¿verdad? Y algunos vasculares los utilizan también como para su consulta en emergencias, para ver si un paciente tiene flujo, ahí ellos ponen y dicen, mira, no tiene flujo, ¿verdad? Por lo menos ya vieron que no hay flujo, porque si no hay flujo, de algo está pasando, ¿verdad? Está trombosado, se secó el paciente, algo está pasando.
Entonces, este es un flujo que es un Doppler, digamos, de este modo, que se llama modo CW, ¿verdad? Que es el que se utiliza en obstetricia, las obstetras lo utilizan, y usted lo van a ir, digamos, cuando probablemente alguna fue con una hermana a hacerse un monitoreo, ¿verdad? Al hospital, entonces le ponen unas bandas en la pancita y una de esas es para ver cuál es el, ¿verdad? Entonces ahí eso tiene un sonido y pues ese es el famoso Doppler CW. El Doppler pulsado es un muestreo. Aquí nosotros enviamos paquetes de estímulo, ¿verdad? De ecos. Y mandamos ondas de un cierto tamaño, de una cierta periodicidad, que esa es la frecuencia de repetición de pulso, ¿verdad? La mandamos cada cierto tiempo, bueno, el equipo la manda. Y eso lo que me permite es seleccionar una profundidad específica. No todos los vasos sanguíneos van a estar a la misma profundidad. Por ejemplo, las carótidas, uno pone el transductor y ahí están, ¿verdad? Ahora imagínense en abdomen, ¿verdad? En abdomen hay vasos sanguíneos que son muy profundos. El otro día lo pudimos ver con alguna de las compañeras, que pudimos ver la aorta, ¿verdad? Y este tipo de cosas. Y el Doppler pulsado nos permite inclusive calcular la profundidad que se encuentra en un vaso sanguíneo y el tipo de flujo que tiene. Entonces, pues digo, esa parte no es tan bonita, pero es importante saberlo. Entonces ahí vamos nosotros insolando nuestro vaso sanguíneo, ¿verdad? Para que él nos reflecte el consolido. Y aquí más o menos viene entonces ya cómo es que funciona esto, ¿verdad? El Doppler duplex, muchachos, es cuando yo tengo el duplex es de 2, ¿verdad? El triplex es de 3. El duplex es cuando yo pues tengo la escala de grises, ¿verdad? Ven que aquí estamos en escala de grises, y yo pongo esto de acá. Ok, vamos a ir explicando qué es cada cosa. Esto que está entre las dos líneas paralelas es el sample volume o volumen de muestra, ¿verdad? Que realmente más o menos pues uno puede hacerlo de 1 milímetro hasta 5 o 6 milímetros. Uno escoge el tamaño que uno quiere pues hacerle pues, su estudio Doppler, ¿verdad? Eso ya queda de acuerdo al tamaño del vaso, a la capacidad que tuvo la persona que está en el estudio de poder pues, tener toda la longitud del vaso. Esto igual es operador dependiente, que pues, hay que tener maña para sacar bien los cortes, ¿verdad? Creo que la semana pasada los compañeros creo que lo que más les gustó fue que se dieron cuenta que para hacer un ultrasonido no es poner el transductor ahí y que las imágenes, wow, ¿verdad? Salen, no, hay que hacer las imágenes. Creo que eso fue lo más importante y creo que lo que más les motivó. Entonces, en este caso, hay que hacer la imagen. Entonces, el modo duplex es cuando unimos el modo B, que es la escala de grises, ¿verdad? Con el Doppler audible. Ven que aquí no hay color. Aquí no estamos metiendo color, por eso es que no es triplex. Aquí tenemos nada más esto. Y entonces yo puedo poner, sin poner el color, pero si yo tuviera un equipo que tiene esta opción sin tener color, puedo posicionarme entre un vaso sanguíneo y obtener un flujo. Esto que está aquí abajo es el flujo, ¿verdad? Eso lo que me está indicando es qué tipo de vaso es. Y aquí hay varias cosas que vamos a ir viendo, pero bueno, podemos ir adelantándonos. Esta línea blanca que está aquí, horizontal, se llama la línea de base, ¿verdad? Lo que está por encima de la línea de base, pues hablamos por encima de la línea de base y por debajo de la línea de base. Vean que aquí predominantemente predomina valga la redundancia, un flujo por debajo de la línea de base. ¿Ok? Entonces, eso es característico de los vasos sanguíneos venosos. ¿Verdad? Las venas, generalmente, vena por debajo de la línea de base, ¿verdad? Entonces, como con B, ¿verdad? Bueno, con V, vena debajo de la línea de base. Y las venas tienen una característica que es que las venas cambian con la respiración, ¿verdad? Cuando uno hace apnea, y creo que la semana pasada lo vimos, o antepasada, cuando estuvimos allá en el consultorio, entonces se afectan con la respiración. Eso es lo típico de una vena, ¿verdad? Y ellas, pues con la respiración cambian, y depende de la vena que estemos, esta probablemente sea una vena suprahepática, que tiene ese característico flujo pulsátil, ¿verdad? Y que tiene un pequeño pico por encima de la línea base, ¿verdad? Pero la mayoría es por debajo de la línea de base. Es un Doppler duplex. Después tenemos el Doppler color. Entonces aquí tenemos volúmenes de muestra. Vemos ya el Doppler, es una carótida, vemos donde ya podemos poner nuestro Doppler. Entonces aquí ponemos color en el aparato, ahora hay un botoncito que dice color, y aquí tenemos nuestra ventana, ¿verdad? Y aquí tenemos todo eso que está entre el cuadro verde es todo lo que se va a pintar de color. Todo lo que sean vasos sanguíneos, ¿verdad? O que tenga vascularidad, se va a pintar de color. En este caso, pues yo tengo toda esta ventana, ¿ok? Obviamente, después de aquí tengo que escoger un pedacito dentro de este vaso sanguíneo, no es que vamos a obtener un flujo de todo. Entonces vamos a buscar un pedacito acá que se llama el ROI, ¿verdad? Con el ROI nosotros vamos a buscar nuestro volumen de interés, ¿verdad? Entonces vemos que aquí tenemos una imagen en escala de grises
que está también potenciada con el color. Entonces, es una arteria carótida que tiene paredes bien definidas, no se ven placas, es una arteria carótida completamente normal, ¿verdad? Con un flujo que se acerca al transductor, ¿ok? El rojo. Entonces, seguimos aquí con el Doppler color. Tenemos gamas en color rojo para objetos que se acercan y azules para los que se alejan. Y cuando hay placas o cuando hay trombos o cuando hay lo que sea, ¿verdad? Calcificaciones o cosas de ese tipo, al chocar contra este obstáculo, el flujo sanguíneo a veces no solo, digamos, al ser como un remolino de choca, ¿verdad? Entonces podemos tener todo nuestro espectro de rojo con azul y se meten con amarillo. Ahora, cuando hay zonas de estenosis, podemos ver ese tipo, o zonas zonas de estenosis, podemos ver ese tipo de patrón, ¿verdad? Bueno, lo normal es, pues así, ¿verdad? Que tenemos una carótida, tenemos la arteria carótida común y a la par viene la yugular, ¿verdad? La carótida se acerca al transductor y la vena se aleja del transductor. Generalmente, muchachos, generalmente aquí, bueno, en este ejemplo, uno debería utilizar, aquí está al revés, pero no importa, es un buen caso, nosotros debemos utilizar por convención el color rojo por encima de la línea base. Nuestra línea base sería esta parte de acá. Entonces el rojo hacia acá y el azul hacia allá, ¿verdad? Ahora, si está al revés, tenemos que interpretarlo que pues alguien tocó el botón de inverse, ¿verdad? Entonces, pues claro, uno está en el estudio, uno pues sabe lo que está haciendo. Pero vamos, por convención, así lo deberíamos de utilizar, ¿verdad? Siempre el rojo por la línea base, por encima de la línea base. Entonces aquí tenemos el Doppler triplex. En el triplex entonces tenemos la imagen en escala de grises, ¿verdad? Esto es como un hígado, me parece, sí, esta puede ser como la vena cava. Tenemos la imagen en color, ¿verdad? Ya tenemos grises, color, y aparte de eso vamos a tener un espectro, ¿verdad? Que sería como el espectro más o menos, ustedes han visto los electrocardiogramas, ¿verdad? A uno le ponen los chumponcitos ahí, toca el botoncito y el electrocardiógrafo le tira un flujo, un espectro, le tira ¿verdad? Eso es lo que vamos a obtener, claro. En el electrocardiograma se hace por los estímulos eléctricos, ¿verdad? En este caso son estímulos de sonido a los vasos sanguíneos y obtenemos esto que sería el espectro. Estas ondas son el espectro, ¿verdad? Esos son el espectro. Entonces aquí tenemos de nuevo nuestra línea de base, ¿verdad? Lo que está por encima de la línea de base, por debajo de la línea de base, y aquí tenemos un flujo sanguíneo. Esto es un flujo sanguíneo. En este caso ya no es la vena cava. ¿Por qué no es la vena cava? ¿Verdad? Pues pensé que inicialmente con la foto, pero no, esto no es una vena, es una arteria. ¿Por qué? Porque tiene un flujo pulsátil, ¿verdad? Los vasos sanguíneos arteriales tienen sístole y diástole. ¿Cuál sería la sístole? Esta primera parte de acá. Aquí hay contracción del corazón, ¿verdad? Esa es la sístole. Y aquí estaría la parte de relajación o de relajamiento, que sería la diástole, ¿verdad? Entonces vemos que la sístole y la diástole están por encima de la línea de base, ¿verdad? Esto es lo que se llama, y es un término muy importante, un flujo de baja resistencia. ¿Qué significa baja resistencia? Hay órganos, muchachos, que son órganos vitales, ¿verdad? ¿Como cuáles? El corazón, el cerebro, el riñón. Si en esos momentos aquí por frente de mi casa pasa un tipo, le vuela un balazo a alguien y la persona cae, ¿verdad? En ese momento, si el paciente comienza a sangrar, ¿verdad? Dentro del abdomen, entiéndase que los órganos vitales van a decir, ok, hay un sangrado activo, yo tengo que tratar de proveerme la sangre que queda, entonces yo no voy a hacer resistencia, yo voy a dejar que entre todo para donde yo estoy. Entonces el cerebro hace eso, el riñón hace eso, el corazón hace eso. ¿Por qué? Porque esos son los tres. Ahora, ¿qué pasa con los músculos? En este caso los músculos no son un órgano vital, ¿verdad? Porque la persona cuando está en shock se pone fría, ¿verdad? Ustedes han visto, se pone como morado y todo eso. ¿Por qué? Porque la sangre no está ahí. La sangre está en los órganos que tienen baja resistencia. O sea, los órganos que generalmente dicen, bueno, yo no me pongo, como dicen así vulgarmente, no me pongo en balas, yo dejo que todo llegue a sangre. Entonces, eso es el flujo de baja resistencia. Una sístole por encima de la línea de base, pero no muy elevada, y principalmente una diástole, un periodo o una fase diastólica muy, muy prolongada. Eso es la característica. Esta fase diastólica muy prolongada significa que hay mucha relajación. Acuérdense que sístole contracción, diástole relajación. Entonces hay mucha relajación. ¿Para qué? Para que toda la sangre llegue en ese momento de relajación y llene mi órgano. Ah, mira, llené las carótidas, llené la cerebral media, llené todo lo que es importante para no morirme. Llené las coronarias, porque si no me lleno las coronarias, me muero, un infarto. Y los riñones, que son los que moderan toda la parte de los vasopresores y todo eso, saben que los riñones son sumamente importantes. Aquellos órganos que no son tan importantes, pues en estos momentos no van a ser los que se van a irrigar. Entonces es un flujo de baja resistencia. Eso es típico. ¿De quién es típico la baja resistencia? De las arterias
en el cerebro, ¿verdad? Cuando uno hace ultrasonidos de neonatos y que tiene la fontanela permeable, que eso lo vamos a ver más adelante, uno puede hacer un Doppler a la arteria cerebral media y tiene un flujo de baja resistencia. La arteria carótida interna, que es la que va para el cerebro, ¿verdad? La carótida común puede tener un flujo de moderada o de baja resistencia. Los riñones van a tener un flujo de baja resistencia y el corazón tiene un flujo de baja resistencia. ¿Verdad? Por ahí ya vamos con algunos criterios importantes. Está el Doppler Power o el Doppler Energía, que es un Doppler que muestra la frecuencia de los reflectores y en este caso se muestra la fuerza de la señal en cada sitio. Es un modo que se ve de color amarillo intenso, como un color como si fuera fuego, ¿verdad? Y este básicamente no me va a decir velocidad, sino nada más va a decir si hay o no hay eritrocitos moviéndose. Este principalmente, Doppler Power, lo utilizamos en testículo para ver si hay torsión testicular, sí o no. Si uno pone el Doppler Power y ahí no se mueve nada, es porque ese testículo está torcido. Y si tiene menos de 6 horas, hay que correr porque ese chiquito, que eso le pasa a niños, hay que salvar ese testículo porque hay 6 horas para salvarlo. Después de 6 horas, lo agarran, lo cortan, va para el balde y el paciente se quedó con un testículo. Entonces es importantísimo el Doppler Power, especialmente para flujos de baja velocidad y para demostrar isquemia en testículos. Es como la que más utilizamos, ¿verdad? Que es súper importante y la que más nos piden los colegas. Entonces vemos aquí, muchachos y muchachas, un hígado, ¿verdad? Ya que ya las venas suprahepáticas ya no se las tiene que imaginar. La derecha, la media y la izquierda, ¿verdad? Con un flujo en este caso. Es un Doppler Power, ¿verdad? Vean que el Doppler Power no tiene dirección, vean que todo es como de rojo, amarillo, ¿verdad? Rojo y amarillo. Básicamente lo que nos dice es nada más, existe la presencia de flujo, ¿verdad? Aquí yo no sé si se acerca, si se aleja, no puedo saberlo, ¿verdad? Entonces, cuando uno tiene duda de si un vaso sanguíneo, usted dice, mira qué raro, le pongo Doppler color y no me marca color, ¿verdad? Y sospecho que es un paciente anciano que tiene diabético y que la pierna está fría, no le crece pelo, está morada y no se le siente un pulso, digamos, si se tiene que tener un trombo, ¿verdad? Y si queremos estar totalmente seguros y en el Doppler de color nos quedó la duda, nos vamos con el Doppler Power y podemos saber si existe o no existe flujo. En este caso, ven que ahí podemos decir que existe flujo. En este caso, son venas suprahepáticas y acuérdense que las suprahepáticas tienen un flujo hepatofugo, pero como eso no es un Doppler, digamos, color normal, sino que es un Doppler Power, aquí sí no aplica lo de azul, ¿verdad? Porque vean que aquí no hay azules, aquí lo que vamos a tener son escalas del rojo y el amarillo. Básicamente para saber hay o no hay flujo, ¿ok? ¿Para qué? Porque si uno toca el botón equivocado y no vino a la clase o se quedó dormido en ese pedazo, no va a entender, ¿verdad?, qué es lo que está pasando en ese momento. Ok, entonces ahí tenemos el espectro Doppler. Entonces el espectro Doppler muestra una distribución de las frecuencias o una velocidad de los reflectores. Aquí tenemos de nuevo ahora un flujo Doppler, que es este caso, ahora que hemos dicho que es lo típico de un flujo de baja resistencia, característico de los órganos que les dije y característico de los órganos o de los vasos sanguíneos del abdomen después de que uno come, ¿verdad? Doctor, y antes de que uno coma, generalmente son de moderada resistencia. Entonces, digamos, si uno no ha comido, los vasos sanguíneos ahí están tranquilos, ¿verdad? Pero si ahorita yo llego y me como chifrijo, yuca, guacamole, todo eso, imagínense, el estómago se está llenando de comida y el intestino dice, ay no, necesito sangre. Entonces, ¿qué dice el intestino? Bueno, no, voy a hacerme el fácil, voy a abrir todos los vasos sanguíneos, todos los vasos mesentéricos para que llegue la sangre, porque necesito hacer todo el mecanismo y toda la parte del metabolismo. Entonces ellos se abren, entonces ellos quitan la resistencia, ¿verdad? Se vuelven facilitos, como diciendo, entre sangre, ¿verdad? No tengo ningún problema, no voy a hacer ninguna resistencia, o sea, no voy a hacer ninguna presión para que esa sangre me llegue, ¿ok? Eso es baja resistencia. Entonces, después de que comemos, tenemos realmente los vasos sanguíneos con baja resistencia. Antes de comer, tenemos una resistencia normal, ¿ok? La resistencia es, como decir, la fuerza que ejerce el órgano para que esa sangre me llegue al órgano, ¿ok? Como en el hígado, ahora dijimos, si hay cirrosis y está lleno de fibrosis, de la sangre que tiene que entrar al hígado, ¿qué pasa? Si el hígado está todo lleno de fibrosis y el hígado dice, no, aquí no puede entrar, ¿verdad? Váyase para donde pueda, entonces se van a hacer los famosos shunts colaterales, todo eso. Eso es la resistencia de un vaso sanguíneo, que eso es súper importante, ¿verdad? Acuérdense que, digamos, la presión arterial, ¿qué es? Frecuencia cardíaca por resistencia periférica. Para cuando usted le toma la presión arterial, existen dos valores. Por ejemplo, 130-80. ¿Qué significa 130? Frecuencia cardíaca. O sea, el primer valor tiene que ver con cómo está mi frecuencia cardíaca, ¿ok? Segundo valor, ¿verdad? El 80 o el 70 o el 90, lo que sea, resistencia periférica. ¿Cómo está la resistencia? ¿Qué tan duros están los vasos sanguíneos periféricamente para que esa sangre llegue hacia ellos, ¿verdad?
Entonces, eso es resistencia periférica. No sé si alguna vez se los habían explicado a ustedes así, pero eso es importantísimo, porque tomar la presión arterial no es nada más tomar la presión arterial por tomar la presión arterial, es entender qué significa cada valor, ¿verdad? Por ejemplo, un paciente cuando va a hacer shock o está en shock, no esperen a que se le baje la presión. El vecino este que lo balearon, ¿verdad? Y que estaba ahí desangrándose, no esperen a que, no, sí, la presión está normal, ¿verdad? Inicialmente la presión en un shock no va a estar alterada, ¿verdad? Lo primero que se nos va a afectar es la frecuencia cardíaca. ¿Qué va a hacer el corazón? Si el paciente está sangrando, el corazón va a empezar a hacer taquicardia para que le llegue más sangre a esos órganos que quieren esa sangre, cerebro, riñón, corazón, ¿verdad? Todo esto. Entonces, el primer signo de shock es la taquicardia. Ya cuando nosotros tenemos un paciente taquicárdico, hipotenso, y ya estamos en la fase de shock frío, donde el paciente shock frío, pues, o lo salvan o ya saben para dónde va. El shock caliente es cuando el paciente está perdiendo sangre, pero está taquicárdico, pero la frecuencia cardíaca, pero la presión arterial todavía está normal. Entonces, un paciente, y se llama caliente porque es un paciente que si ustedes lo tocan, está caliente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todavía ahí, ¿verdad? Tal vez suena un poco así, ¿verdad? Peyorativo, pero así lo es. Entonces, somos un paciente que podemos salvar, ¿verdad? Si ya llegamos a un shock frío, ¿verdad? Ya, pues, y acuérdense que el shock no solo es el shock hemorrágico, ¿verdad? Está el shock hipovolémico, está el shock séptico, el shock neurogénico, el shock cardiogénico, o sea, eso no es una clase de shock, pero bueno, es importante que ustedes tengan todo eso. Ok, entonces ahí, bueno, esos son como nuestra explicación, ¿verdad? La línea base y la escala de velocidades, ¿verdad? La velocidad positiva, que es la que va a estar por encima de la línea base, la velocidad negativa, la que está por debajo de la línea base. Y aquí es aprender qué patrón de resistencia o de flujo tiene cada vaso sanguíneo para saber si la carótida interna tiene que tener un flujo de baja resistencia y me encuentro un flujo de alta resistencia, algo está pasando, ¿verdad? Entonces tenemos que saber qué es normal en cada. Pues si queremos ir a pasear a Angola, ¿verdad? Tenemos que saber qué idioma hablan en Angola, ¿verdad? ¿Ustedes saben qué idioma se habla en Angola? Por puntos extra. Nadie sabe qué idioma se habla en Angola, ¿no? Entonces es importante saberlo, ¿verdad? Entonces, si uno sabe qué idioma se habla en Angola, entonces sabe que se habla portugués, ¿verdad? El portugués de Portugal. Entonces usted dice, bueno, mira, voy a ir a un país donde se habla portugués. Entonces usted ya va con, ¿verdad? No mismo llegar a Angola y no sabe que hablan portugués, ¿verdad? Entonces, si sabemos que la carótida interna tiene un tipo de patrón y me encuentro otro, entonces, ahora, si llegan a Angola y encuentro a todo el mundo hablando en francés, no están en Angola, ¿verdad? Llegaron a Costa de Marfil o llegaron a Ruanda o, no sé, a muchos países que hablan francés. Pero bueno, el operador puede variar el ancho del volumen, la muestra y su posición. Esta es la muestra. Y vean otra cosa muy importante, esta es la muestra. Y esta otra rayita blanca que se ve acá es que el sample volume tiene que estar en el centro y tiene que ser paralelo a los vasos sanguíneos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esa es la zona que yo estoy ensonando, es la zona más homogénea, con el flujo más laminar del vaso sanguíneo. No lo puedo poner todo chueco así, como que vaya esta raya para acá y para acá. ¿Por qué? Porque al final de cuentas voy a tener un montón de velocidades anormalmente o elevadas o anormalmente disminuidas. ¿Por qué? Porque lo que estoy haciendo es poniéndole otra dirección a mi volumen de muestra, una dirección diferente a la que trae el vaso sanguíneo. O sea, tenemos que irnos con el vaso sanguíneo. Si el vaso sanguíneo tiene un flujo laminar, yo voy a buscar el flujo laminar. No me voy a poner ahí a poner direcciones diferentes, porque lo que va a hacer es tener una falsa muestra. Entonces, ese es el famoso volumen de muestra, ¿verdad? Ahí está el volumen de muestra. Y a partir de ese volumen de muestra, yo tengo estas imágenes, ¿verdad? Todas estas son de baja resistencia, ¿verdad? Vean que es una diástole muy larga, ¿verdad? Eso es típico de una carótida interna, ¿verdad? O de una carótida común, también puede tener flujos de baja resistencia. Las carótidas externas, que son las que van para los músculos de la cara y del cuello, tienen de alta resistencia. Y uno cuando escucha el flujo, en la próxima grupo que esté, lo vamos a hacer tal vez un tirito en la carótida para que vea, uno lo escucha, ¿verdad? Usted como escucharlo, usted dice, este es de alta resistencia y este es de baja resistencia. Uno llega a un punto que ni siquiera tiene que verlos, con solo escucharlos uno ya sabe cuál es cuál. Vean que este tiene como mucha, vean qué bonita esta diástole, una diástole bien larga con muchos eritrocitos que están aquí en esta fase, ¿verdad? Y después hace una sístole, que es una sístole más corta, ¿verdad? Ese es el pico sistólico máximo. Y aquí generalmente medimos algo que se llama la velocidad pico sistólica. Eso es muy importante. Los vasos sanguíneos tienden a tener velocidades ya previamente, ya eso lo han estudiado, ¿verdad? Entonces ya se sabe cuál es la velocidad pico sistólica en tal vaso, en tal edad y tal y tal, ¿verdad? Si tenemos una velocidad pico sistólica anormal en un vaso, pues algo está pasando, ¿verdad? Entonces, si tenemos un tipo de flujo que no es el que es, una velocidad que no es la que es, o tenemos un patrón que no es el esperable, algo está pasando. Entonces aquí está, de nuevo, con nuestro volumen de muestra, que es indispensable para obtener una velocidad absoluta
adecuada. Entonces esta es la que se llama la corrección del ángulo, ¿verdad? El equipo generalmente, vean que aquí viene y tenemos que pasar por el centro del vaso. Y evidentemente, bueno, en condiciones normales, ¿verdad? Pero si tenemos un coágulo, si tenemos una placa, y el flujo sanguíneo se nos va a desviar, va a chocar, y esto, pues, el mismo equipo va a hacer una corrección del ángulo para siempre tratar de obtener la velocidad de la manera más absoluta posible, ¿verdad? Ok. En esto hay un montón de artefactos, muchachos. Hay un montón de artefactos y hay un montón de aplicaciones que tenemos que hacer. Una es el steering. El steering es, ven la parte verde, ¿verdad? Uno tiene que angular la caja, el box o la caja, que es toda esta caja, al igual que el vaso. Si el vaso sanguíneo, que este vaso sanguíneo no va como completamente horizontal, va como ligeramente oblicuo, ¿verdad? ¿Sí lo ven? Ven que no es completamente horizontal. Entonces yo tengo que hacer este box que vaya en la dirección del vaso sanguíneo. Si yo, digamos, en lugar que tengo este vaso sanguíneo y yo hago el box, si están viendo esto, ¿verdad? Como cuadrado, obviamente, o si lo hago al revés, imagínense que esto estaría completamente hacia el otro lado, o sea, yo estoy buscando, o sea, si yo necesito saber vamos a ver, en este caso el flujo sanguíneo viene hacia digamos, de derecha hacia izquierda, yo no puedo poner la caja al revés porque al final de cuentas todo lo que voy a obtener son un montón de eritrocitos chocando contra mi receptor y teniendo, digamos, no solo una velocidad errónea, sino también un flujo erróneo. Entonces, ese es el primero. Tenemos que hacer el steering, que quede así, bien bonito, vean que se ve, que va, digamos, ya de ahí uno ve que la persona sabe lo que está haciendo, ¿verdad? Tomó el volumen de muestra, ya le hizo el steering, ¿verdad? Ahora vamos con la frecuencia de repetición de pulsos, PRF. Entonces, eso lo que indica es que yo envío paquetes de frecuencias al objetivo y el traductor debe escuchar el eco para ver el cambio de frecuencia. O sea, yo no puedo mandar si yo mando demasiados pulsos y el vaso sanguíneo no le doy chance para que él me devuelva la información, no va a poner nada, ¿verdad? Imaginémonos así, tal vez el muchacho que le gusta a una muchacha, ¿verdad? Y el primer día le dice una cosa, le dice 2, le dice 3, le dice 4, 5, 6, y la muchacha dice, este primer día ya me dijo todo, ¿verdad? O sea, no. Entonces uno tiene que ir mandando como pulsos para que la persona reciba y devuelva. Si mando demasiado, imagínense, es como que le hago unos 10 preguntas a la vez, dice, ¿cuál contesto? ¿Verdad? Entonces, el vaso sanguíneo tiene que tener esa capacidad para poder devolver esa información. Eso es la frecuencia de repetición de pulsos. No sé si tal vez esos ejemplos a veces son un poco tontos, pero para que les quede para la vida, porque son las cosas que a veces uno dice, bueno, mira, esto era así, y eso es lo que uno se acuerda, ¿verdad? Entonces, tiene que haber suficiente espacio entre un pulso y el otro. O sea, yo tengo que mandar un pulso, esperar que el vaso sanguíneo lo reciba para que me devuelva, ¿verdad? El otro pulso y para que eso se pueda sacar digamos, en el color y en el espectro. Si yo mando demasiados pulsos, ¿verdad? Puede ser que el vaso no me devuelva nada y pareciera como que el vaso está sin flujo, ¿verdad? Alguien podría decir, mira, no tiene flujo, tiene un trombo. Mira, se va a morir, ¿verdad? Porque tiene un trombo, no, me corran, llamen a un médico, ¿verdad? Entonces, en este caso no, o sea, si yo tiro mucha repetición de pulsos, pudiera ser que tenga un falso flujo negativo, ¿verdad? O que no me da flujo porque estoy utilizando mal el equipo. Entonces, eso es muy importante. Entonces, eso es el PRF, ¿verdad? Yo tengo que mandar una cantidad de pulsos, ahí van los pulsos, para que el órgano me devuelva, ¿verdad? Lo que yo estoy insulando, me devuelva ahí va, como yo tiro aquí está mi transductor, yo envío y le tengo que dar chance para que él me devuelva. Si yo envío más de lo que él puede devolver, voy a ver o menos color, y así que raro, porque no se ve con el color rojo, así como me pusieron en esa foto, que se ve todo lleno el vaso. Dice, yo envío demasiados y no le doy chance, ¿verdad? Es como la persona que le hacen las 10 preguntas a la vez, ¿verdad? Dice, ¿cuál contesto? ¿Verdad? No. Entonces, tenemos que hacerlo con eso. Ahora, también tenemos otra cosa, ¿verdad? Ya lo que son los artefactos, una que se llama el aliasing, ¿verdad? El aliasing lo que dice es que yo tengo que tener una señal adecuada y una señal homogénea dentro del vaso sanguíneo. Entonces, cuando utilizamos el aparato de ultrasonido, ¿verdad? Yo tengo que tener que se vea todo rojito, ¿verdad? Vean que aquí ya, vean que hay algo que se ve feo, no es que yo corte mal la foto, sino que la persona, probablemente el sample volume no lo está poniendo en el lugar correcto, esta cajita pudiera ser que esté un poco más angulada la cuenta, entonces vean que ya hay un color como verde aquí, como con un amarillo, entonces ahí ya hay eritrocitos que andan como dando vueltas, como que están como en torbellino, ¿verdad? Como que no es el flujo laminar. Entonces, al final de cuentas, cuando yo
toco un botoncito que dice Power Flow, que es para que me salga esta representación, porque esos son botones, ustedes van a ver que no es tan complicado. Toco, digamos, ya cuando ya tengo lo que quiero, primero que nada, tengo que saber qué vaso quiero insonar, que estoy insonando la carótida. Pongo el steering, ¿verdad? Tiene que estar en el ángulo que es. Después pongo mi volumen de muestra en el centro. Y una vez que ya estoy seguro de todo eso, toco el botoncito para que me salga el espectro que vendría haciendo esto. Y usted me dice, qué raro, mira de ahí como que le quedó mal al doctor la foto. Es decir, le quedó mal, ¿por qué? Porque estoy insonando y tengo un steering probablemente un poco alterado y tengo mucho aliasing, o sea, tengo muchos colores aquí que no deberían de verse este color, debería verse todo rojo. Entonces vean que sale como cortado la sístole y después me sale un pedazo de sístole aquí. Eso significa que algo estoy haciendo mal a la hora de obtener la imagen. Entonces, por eso es que es tan importante, antes de ponerse a hablar de cualquier cosa, es de cómo es que realmente se obtiene. Y como eso es una cuestión muy física, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hago para evitar el aliasing? Pues mover la línea base, ¿verdad? Es lo primero que puedo hacer. La línea base es la blanca. Entonces digo, oye, hay un botón, muchachos, que dice línea base y hay una flecha que dice hacia arriba y otra flecha que dice hacia abajo. Entonces, ¿qué podría hacer yo aquí? Le pongo línea base hacia abajo y si yo bajo esa línea base, probablemente este pedacito de sístole que estaban aquí se van a ver ya donde tienen que estar. Pero entonces es una manera que yo puedo corregir un aliasing, que es con la línea base, moviendo la línea base. Otro es aumentando o disminuyendo la escala, el PRF. Si yo estoy mandando muy pocos estímulos, ¿verdad? Hacia el vaso sanguíneo, el vaso sanguíneo no me va a volver lo suficiente, entonces tengo que mandarle más estímulos, ¿verdad? No le puedo mandar ni muchos, como dice la viejita, ni mucho que quema el santo, ni tampoco que no lo alumbre, ¿verdad? Hay que mandar una cantidad de estímulos, que eso depende del vaso sanguíneo, depende de la circunferencia del vaso sanguíneo, depende si el vaso sanguíneo tiene una patología o no. Es complejo, pero todas esas cosas para que ustedes sepan que es importante. ¿Cómo evitar el aliasing? Puedo congelar la imagen en modo B y color, ¿verdad? Puedo hacerlo en 2. Puedo cambiar los transductores, ¿verdad? Usar frecuencias más bajas. A veces no estoy utilizando el transductor adecuado. Acuérdense que hay un transductor específico para Doppler. Los compañeros del otro día lo pudieron ver, ¿verdad? Que tiene una frecuencia X, ¿verdad? Para lo que son tejidos blandos, o digamos carótida, todos los estudios de estos vasculares. Cambiar el ángulo, si no tengo un ángulo en 60, lo tengo en 20 o lo tengo en 90, dijimos que entre más acerca de 90 o más acerca de 0, más alteración en la velocidad puedo tener. También cambiar la profundidad. O sea, hay un montón de cosas que me pueden ayudar para que estos pitfalls o estos problemas que me pueden surgir en el... Vean qué bonito, ya ahí, vean como ya lo corregí. Ya vean, corregí la línea base y ya ahora sí sale todo dentro de mi espectro normal, ¿verdad? Ya no hay aliasing, ya no hay estos colores ahí que están chocando, sino que cuando vemos todos estos rojos es porque los eritrocitos están en un flujo laminar en el centro del vaso y es lo que nosotros queremos. La línea de base, color rojo por encima, después viene el negro y el azul por debajo. Vean, aquí está la frecuencia de repetición de pulsos, el PRF, aquí está en 3.9K. ¿verdad? Entonces, ahí cuando uno lo sube, se da cuenta si está muy alto, si sabe, no, estoy tirando demasiados pulsos. Otra cosa que está bien, un ángulo de 50. Entonces dicen que ángulos menores de 60 es lo ideal. No hacia 0, ¿verdad? Ojalá, decía ahí, ¿verdad? Que más de 20, ojalá entre 20 y 60, pero 50, 60 son buenos ángulos, ¿verdad? Entonces el ángulo que esté bien, el filtro que esté bien, la frecuencia de repetición de pulsos, el transductor adecuado, el steering que sea el adecuado, el sample volume que sea lo suficientemente grande para poder medir lo que necesito medir. Si yo agarro ese sample volume y lo hago muy grande, o sea, tengo mucha muestra, alguien podría decir, qué bien, qué montón de muestra obtuve, pero no. Al haber más eritrocitos hay más posibilidad de que no haya tanta homogeneidad, ¿verdad? Que es como lo que ocurre en los campos magnéticos de un resonador, ¿verdad? El puro centro es donde tengo la mayor homogeneidad. Entonces aquí tenemos de nuevo, y es otro flujo entonces, de baja resistencia. Una sístole corta, con una velocidad pico sistólica baja, que eso es típico de la baja resistencia, no tienen velocidades tan altas y tienen mucha diástole. Y la diástole tiene que estar siempre por encima de la línea de base. Porque si yo tengo una diástole que está por debajo de la línea de base, ya eso no es un flujo de baja resistencia, ya son flujos, digamos, anómalos. Entonces aquí tenemos el aliasing, por ejemplo, en este vaso sanguíneo, con un montón de colores, ¿verdad? Parece la bandera del cooperativismo, ¿verdad? Rojo, amarillo, verde, azul, ¿verdad? Entonces tenemos que ahí algo está pasando. Estamos mucho más, entonces tengo que bajarle el color, o tengo que aumentar el PRF, o tengo que angular bien, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas. O mi flujo está siendo muy grande. Entonces aquí están todos ese montón de aparatos, ¿verdad? Eso es de un equipo. Entonces veamos, aquí está Angle Correction. Aquí yo puedo, ¿verdad? Mover el ángulo para saber, ¿verdad? Y el equipo me va a decir en cuánto estoy. Aquí está Gate Size, ¿verdad? El tamaño de la
gate, bueno, de la puerta, digamos, ¿verdad? El power steer, que es el steering, que es como hacia la derecha, hacia la izquierda, o sea, yo con esto puedo moverlo a la derecha, a la izquierda o recto, ¿verdad? De acuerdo al flujo del vaso. Aquí tengo la escala, que la escala es la frecuencia de repetición de pulsos, que es lo mismo, los gringos también le ponen scale, o frecuencia, aquí yo la puedo, digamos, este botoncito se sube, la subo, bueno, aumento la frecuencia de repetición de pulsos o la bajo, si necesito. Aquí es baseline, o línea base, la subo o la bajo, que es bastante sencillo. Aquí tenemos el color, entonces aquí toco este botón, me sale el color rojo, azul. Pero si queremos que salga aquí el anaranjado y el rojo aquel, que era solo para ver flujos de bajar, digamos, en órganos lentos, como en el testículo, toco el power, ¿verdad? Y si ya tengo la escala de grises y tengo el color y quiero el triplex, toco este otro botón que se llama el power flow, ¿verdad? Que en este caso es para hacer el triplex, para que me salga el sonido y que me salga ¿cómo se llama? Todo el espectro, ¿verdad? Eso sería, ok. Este CW es básicamente nada más como el que habíamos dicho, como el de las embarazadas, ¿verdad? El que nada más yo veo como el tuk, 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 ¿verdad? Como la embarazadita, ese tuk, 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 usted como él se lo logra. Y aquí tenemos otro montón de botonería, ¿verdad? Que es para hacer los cálculos. Hacemos los trazos del tipo de flujo, para medir velocidades, todo eso que vamos a ir viendo. Y el output para tomar la foto, ¿verdad? El freeze para frizar la imagen, para ponerle aquí qué parte estamos, store si quiero guardar, output para imprimir, y report, porque muchas veces hacemos reports a partir de los imágenes, perdón, entonces, eso está muy bonito esta. Para que sepan, eso es botonería, y hay que saber manejar la botonería. Bueno, si uno no sabe manejar la botonería, pues el update, cuando tengo la pantalla dividida en dos, a veces puedo tener activa solo una de las dos pantallas. Entonces, con el update yo puedo poner update, o sea, al día, la pantalla que quiero explorar, ¿verdad? Uno puede dividir, eso lo vamos a ver ahí en la práctica, dividimos en dos, en una la tengo frisada con el vaso sanguíneo, en la otra tengo el vaso sanguíneo y quiero ya ver el flujo, entonces le doy update y ya me sale el espectro. Entonces es una cuestión de jugar con los botones, no está con nada del otro mundo, ¿verdad? Esta ganancia es otro botón muy importante. La ganancia, si yo lo voy hacia la derecha, aumenta la ganancia. Eso es como la ganancia, como cuando ustedes toman una foto y quieren verla más blanca o quieren verla más negra. Ahora prácticamente como cualquier cosa se puede. Entonces, si yo lo doy mucho hacia la derecha, se va a ver rojo entre paso sanguíneo, se va a ver rojo por fuera del paso sanguíneo y se va a ver rojo toda la pantalla porque aumenté mucho la ganancia. Y si la pongo demasiado baja, no voy a ver nada, o sea, no se va a ver el color. Parecería como que el paso sanguíneo no tuviera sangre. Entonces, esa ganancia también es otra de las cosas que me permite el aliasing. Si yo tiro mucho hacia la derecha, sí, se van a ver los colores rojo, azul, amarillo, verde, todo, ¿verdad? Y si lo doy muy hacia la izquierda, y prácticamente la pongo en negro, ¿verdad? Entonces el aliasing también se puede corregir con la ganancia. Bueno, y en la hemodinamia, que es la parte importante, ¿verdad? Entonces ya tenemos un estudio. Y vamos a ver algunos patrones para que ustedes los vean. Entonces, que a final de cuentas, como les decía al inicio de esta clase, el Doppler nos permite es una valoración funcional del flujo sanguíneo, ¿verdad? O sea, es lo que me da la parte funcional, la parte hemodinámica. Vean que la semana pasada ya vimos parte hemodinámica, porque al final el corazón se maneja desde el punto de vista hemodinámico. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un paciente con una carótida interna que le tuvieron que hacer una endarterectomía. Eso es como cuando se tienen que entrar y hacer limpieza de arterias porque tiene un montón de tacos de grasa, ¿verdad? Trombos o placas inestables. Entonces, un paciente que probablemente tuvo una trombosis o que tuvo una estenosis de alto grado, una estenosis mayor al 50%, o sea, se llenó, como cuando la tubería de la casa se llena de grasa, ¿verdad? Cuando usted en la trampa de grasa, usted llega a una casa y usted ve que eso salió lleno, y dice que esta casa estamos mal, ¿verdad? Cocinan con mucha grasa. Esa grasa es lo que se va a pegar en las arterias del cuerpo. Esto es una carótida interna, que aquí no lo dice, y va que tiene un flujo de baja resistencia. Este paciente probablemente antes de esta endarterectomía ya no tenía ni flujo sanguíneo ahí, ya no le estaba llegando al cerebro, y obviamente si no le llega al cerebro, el paciente hace un infarto cerebral y todo lo que ustedes saben que puede pasar. En este caso, un paciente con antecedentes de una endarterectomía con un flujo de baja resistencia, con una diástole larga, y vean la diferencia entre, y esto que se les grabe, ¿verdad? Eso es un flujo de baja resistencia, y este de aquí a la par que dice poplite es un flujo de alta resistencia, ¿verdad? Y la alta resistencia, vean que está bastante sencillo. Vean que tiene una sístole bastante rápida y picuda, ¿verdad? Rápida. O sea, en cambio ustedes ven que nos de baja resistencia, para llegar a este pico, vean que tuvo que ir subiendo hasta que llegó al pico, ¿verdad? En cambio aquí, y más, cuando ustedes lo escuchan, muchachos, es que no voy a poner más aquí los sonidos porque al final van a terminar haciendo bullying,
pero digamos, uno debería saber cómo es que digamos, los vasos sanguíneos uno los escucha y usted sabe, ¿verdad? Esto solamente es un sonido rápido, ¿verdad? Él sube y es una sístole muy rápida y es un sonido fuerte, ¿verdad? Y alcanzó un pico máximo. Esto es lo que se llama la velocidad pico sistólica. ¿Por qué? Porque es la velocidad máxima en la sístole. O sea, que el corazón se está contrayendo y le está llegando la sangre al vaso sanguíneo, en este caso a la arteria. Y después tenemos un descenso rápido, ¿verdad? Que eso es como las ruedas estas de, ¿verdad? Cuando uno va al parque de diversiones, baja. Después tenemos una diástole por debajo de la línea de base, a diferencia del flujo baja resistencia, que tiene una diástole por encima de la línea de base, y después tiene una fase final por encima de la línea de base. Eso es típico de todas las arterias de los miembros, digamos, de manos y pies y piernas, digamos. La arteria ulnar, por ejemplo, aquí, flujo de alta resistencia. La arteria radial, flujo de alta resistencia. La arteria braquial, alta resistencia. Arteria subclavia, alta resistencia. Todo lo periférico, alta resistencia. El paciente que lo balearon y que esa sangre realmente no son órganos tan importantes, digamos, los dedos en este momento no son importantes, ¿verdad? El dedo más a salvar el corazón. Entonces, esos flujos de alta resistencia son realmente de los órganos no tan vitales, ¿ok? Entonces, arteria poplitea, que sabemos que es donde queda, arteria tibial posterior, arteria pedia, todas esas arterias son flujos de alta resistencia. Entonces, es como podemos diferenciar fácilmente, ¿verdad? La arteria aorta, alta resistencia, ¿verdad? La arteria mesentérica superior antes de comer, alta resistencia. La mesentérica inferior antes de comer, alta resistencia. La esplénica antes de comer, alta resistencia. Después de que comemos, ¿verdad? Que ya nos saciamos y que está esa plétora, ¿verdad? Especialmente si entre más comimos, ¿verdad? Fuimos bueno, esta vez como de restaurantes, pero vamos al todo incluido, ¿verdad? Y nos comimos hasta el plato, ¿verdad? Típico de las vacaciones, ¿verdad? Qué rico el todo incluido. Ya estoy lleno, pero voy a pedirme algo más. Ya desayuné, me comí 3 veces pinto, me comí esta otra cosa, me pedí un omelette y todo. Y a mí me encantan esos atoritos que dan al final, ¿verdad? Como de avena. Entonces llega, se comió todo eso y fue a comer la avena, ¿verdad? Entonces esa es la que usted le hace sueño, la famosa María alcalina, eso es la baja resistencia, ¿verdad? Entonces la baja resistencia, entonces es lo que es la María alcalina, esa es la famosa María alcalina. Ok, ahora vean la diferencia, muchachos, con una vena. ¿Las venas se rigen por el latido cardíaco? No. ¿Qué tienen las venas? Válvulas. ¿Cómo hace la sangre del dedo gordo para llegar al corazón? Puña, ¿qué sangre más carga, ¿verdad? Del dedo gordo hacia el corazón tiene que llegar y no por impulsos del corazón. O sea, no es el corazón el impulsa. ¿Quién le impulsa? Las válvulas. Por eso que todos esos vasos tienen válvulas, se la van trayendo, se la traen y va de válvula en válvula. Eso es más o menos como cuando está la persona que cuando están, no sé, hay una emergencia y están en un pueblo y que no hay agua, entonces se pone uno a la par del otro y se van pasando el balde de agua, ¿verdad? Se van pasando el balde de agua hasta el último que lo echan. Esas son las válvulas, ¿verdad? Las 15 personas hasta que llegó al camión ahí donde estaba, esas 15 personas, esas son las válvulas que van jalando la sangre. Entonces las válvulas funcionan por un sistema, o las venas forman por un sistema valvular. Entonces las venas ya no se rigen por sístole y diástole, ¿verdad? Sino que primero que nada están siempre por debajo de la línea de base, ven acá, eso es lo normal. Y cuando ustedes estén ahí conmigo van a escuchar, es totalmente diferente el sonido, ya que no es un tutuk, 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 sino que es un shh, largo, shh, largo. ¿Qué va a cambiar? El patrón respiratorio, ¿verdad? Aquí, esta parte donde el paciente se ve como más llenita, todo lo que se llama el ancho de banda, ¿verdad? Que no solo para la internet, ¿verdad? O el ancho de ventana, que también se puede decir. Aquí estamos probablemente en un estado de relajación, ¿verdad? Y cuando aquí ya respiramos más, digamos, la respiración más fuerte aquí, en esta zona, hacemos un poco de apnea, el vaso sanguíneo deja llegar sangre y cuando botamos, vuelve a tener otra vez. Entonces vean que este flujo se llama un flujo fásico y depende de la respiración. Sube y baja, sube y baja. La pulsatilidad, entonces también tenemos entre los índices de resistencia, la pulsatilidad, baja resistencia, baja pulsatilidad, como la arteria carótida interna, que ya lo hemos dicho. Las arterias renales, ¿verdad? Ya dijimos que son un órgano vital, baja resistencia. Moderada resistencia, la carótida externa, la mesentérica superior, ¿verdad? Especialmente, carótida externa porque va a ser la cara, todas esas ustedes lo escuchan y es un flujo como parecido a este. Este es el de baja, este primero aquí es el de baja, este otro es como el de moderada, el del centro, y ese es el de alta, ¿verdad? Ese es que es arriba y abajo, ¿verdad? Que ese es el zigzag, este es el de alta resistencia, ese suena, es el que suena más fuerte, ¿verdad? Y casi no hay diástole. En cambio, en el de baja resistencia, que es el primero, ustedes van a escuchar muy el
Muy largo, ¿por qué? Porque hay muchos eritrocitos en la fase de relajación. Entonces ahí están más o menos. Entonces aquí tenemos el ancho de banda, el pico sistólico, el pico diastólico. ¿No? Está la ventana, lo que se llama la ventana espectral, la línea de base. Esta es la parte de inversión del flujo. Esta es la parte positiva de la onda y esta es la parte negativa o la parte de inversión del flujo. También la parte de inversión, porque si estuviera negativo tendría que estar por debajo de la línea de base. Entonces, esto, muchachos, es como un electrocardiograma, ¿verdad? O sea, básicamente es sístole, diástole, sístole, diástole. Eso es lo normal de una onda trifásica, la de arriba, ¿verdad? Una sístole elevada, una diástole por debajo de la línea base y después un pico diastólico por encima y otra vez sístole y ahí nos vamos. Eso es trifásico, esto es un miembro inferior, ¿verdad? En la arteria del dedo, ustedes se tocan en la garganta del pie, como dicen los señores, y ustedes ahí se sienten una arteria, esa es la arteria pedia. Si ustedes a la arteria pedia le hacen eso, lo vamos a hacer la próxima ahí con algunos, ¿verdad? Van a ver ese flujo. ¿Okay? ¿Qué pasa cuando hay obstrucción? Si yo tengo una arteria que está completamente obstruida, yo ya no tengo este flujo de alta resistencia, sino que voy a tener este flujo que se llama parvus et tardus. Parvus, como eso creo que viene en latín, parvus es como corto, et es como y, como en francés, et tardus, tardío. Entonces, como el flujo pequeño y tardío, ¿verdad? Parvus et tardus. Eso es lo típico de un paciente que tiene una estenosis significativa, o sea, un paciente diabético que tiene las arterias que ya no le cabe una placa más y que ya no le llega casi sangre al pie y que hay que cortarle el pie, pero tienen este flujo parvus et tardus. Ya esos son flujos, bueno, este es un flujo bifásico porque tiene una fase sístole y diástole, pero con velocidades muy cortas. Y después ya podemos tener flujos monofásicos, ve que aquí hay una sola fase. Ya no es trifásico como aquí, que es 1, 2, 3, sino que aquí es 1, 1, 1, 1. ¿Ok? Y tenemos diferentes comportamientos, como por ejemplo las fístulas arteriovenosas, en los pseudoneurismas, que eso es para hablar como 3 días, pero bueno. Entonces, lo normal, muchachos, tenemos nuestros vasos sanguíneos acá, ¿verdad? Tenemos el volumen de muestra en el centro y aquí tenemos nuestra ventana espectral, ¿verdad? Pero si yo pongo bien el volumen de muestra, pero tengo muchos vasos sanguíneos, pero tengo un trombo aquí o tengo una placa, esos eritrocitos van a chocar, entonces mi ventana espectral se va a llenar de más eritrocitos, entonces se va a hacer como más sucia, ¿verdad? O se va a llenar de más colores. Entre más esté obstruida de esto, más colores se van a llenar, ¿verdad? Entonces, si yo tengo esa placa, no solo en una de las caras, sino en las dos caras, aunque yo ponga esto aquí, va a haber un montón de eritrocitos que van a chocar contra esto, chocan y chocan. Entonces, ese choque y esa reverberancia va a hacer que el color no sea solo rojo, sino que haya eritrocitos que se van a ir para la derecha, para la izquierda, otros se van a devolver. Entonces, vamos a tener todo este montón de colores y esto entonces no es una imagen que esté mal tomada, sino que es un paciente que tiene una estenosis, ¿verdad? Ven que aquí viene el vaso sanguíneo bien y aquí viene una parte que se reduce y como se reduce, vean que la ventana espectral ya no se ve bonita, ya no se ve roja, sino que se ve amarilla, verde. ¿Qué es? Porque hay eritrocitos que se están alejando del transductor, otros medio se acercan, otros pegan contra las placas, otros siguen, hay unos que sí logran pasar. Entonces, eso es característico de las estenosis. Primero que nada, el flujo espectral, que es completamente diferente. Y, por ejemplo, vean aquí este paciente con una ventana espectral muy amplia, ¿verdad? Y con una, bueno, eso es una carótida externa, no es una carótida interna. Entonces, cuando una de las características de las estenosis es que yo voy a encontrar velocidades picos históricas elevadas. Vean acá, 335 centímetros por segundo, eso se mide por centímetros por segundo. Una carótida externa normalmente tiene 60 centímetros por segundo, por ejemplo. Ese paciente, si yo tengo una zona de obstrucción, ¿verdad? Si yo tengo, eso es como en el tubo digestivo, ¿verdad? ¿Qué pasa en el tubo digestivo si yo tengo una calasia en el esófago distal? El esófago que está por delante se va a contraer y se va a contraer para tratar de que el medio contraste pase y venza esa obstrucción, ¿cierto? Aquí pasa lo mismo con el vaso sanguíneo. El vaso sanguíneo sigue dándole y dándole y aquí está la estenosis. Entonces, todo lo que está para atrás de la estenosis va a chocar, se va a devolver, se vuelve a chocar contra el otro eritrocito, pega contra la pared, rebota. Entonces, se ve todo este montón de color, ¿verdad? Que en este caso no es aliasing, sino que es, bueno, sí es aliasing, pero es un aliasing, digamos, patológico, ¿verdad? Digamos, en este caso lo interpretamos con una velocidad picosistólica elevada, sabemos que es por estenosis. Una última cosa, por ejemplo, importantísimo las trombosis, porque es un tema que es importantísimo, las trombosis venosas. ¿Cuáles son los signos de trombosis venosa, muchachos? Eso es importantísimo para la vida y eso hasta con un equipo sin Doppler uno lo logra hacer.
Yo inclusive una de las colegas que hace poco, bueno, hace unos 3, 4 años se pensionó, una radióloga ya, una señora mayor, que ella no le tocó el Doppler, ¿verdad? No le tocó el Doppler porque ellos aprendieron escala de grises. Entonces en la guardia le pedían Doppler. Y decía, ay, Campo, yo no puedo hacer guardias porque yo no sé hacer Doppler. Doctora, tranquila, usted con que resuelva los Doppler de trombosis. Si yo tengo un trombo dentro de un vaso, tenemos que este es el vaso sanguíneo, ¿verdad? Este de acá, esto es una vena. Todo esto es la vena, ¿ok? Sí lo están viendo, ¿verdad? Este aquí lo quita. ¿Qué pasa? Y realmente los vasos sanguíneos tienen válvulas adentro, ¿verdad? Entonces, cuando yo compresiono una vena, la vena se va a desaparecer, ¿verdad? Porque tienen una válvula adentro y si el flujo es normal, yo agarro y el transductor, yo aprieto y desaparezco el vaso sanguíneo, ¿verdad? Eso pasa con las venas, con una arteria no. ¿Y por qué una arteria yo no la puedo desaparecer? Porque la arteria responde ¿a qué? Al flujo del corazón. ¿Verdad? Entonces, mientras el corazón esté latiendo, va a haber sangre dentro de ella y yo aunque más le comprimo al paciente, casi que lo quiera casi que estrangular, siempre puede haber flujo. Yo en cambio una vena la puedo desaparecer si yo la comprimo. ¿Por qué? Porque tiene válvulas y si las válvulas se coaptan, o sea, si se pegan, significa que esa válvula está bien y esa vena está coaptable, o sea, está compresible. Entonces, un signo para decir que una vena está bien es que yo la puedo comprimir. ¿Qué pasa si este vaso sanguíneo, muchachos, tiene un trombo adentro? Un coágulo, ¿verdad? Hizo un coágulo ahí durísimo. Ustedes tratan de comprimir ese coágulo, imagínense, aquí está mi vaso sanguíneo, ¿verdad? Aquí este es mi vaso sanguíneo. Entonces, yo lo estoy comprimiendo, todo, digamos, si no hay un trombo, aquí están las válvulas, yo los coapto y ella desaparece. Pero ¿qué pasa si tiene un trombo adentro? Yo comienzo a comprimir y el vaso sanguíneo no se me va a colapsar. Entonces, uno de los signos de una trombosis venosa profunda, ¿verdad? Es que, bueno, obviamente encuentro un trombo dentro del vaso, ¿verdad? Que eso es el primer signo, un trombo dentro del vaso. ¿Cómo se va a ver ese trombo? Depende de la cantidad de horas que tenga. Se puede ver más hipoecoico si es muy agudo o se va a ver más ecogénico si es un trombo muy crónico, ¿verdad? Pero a fin de cuentas vamos a ver que el vaso está ocupado, ¿verdad? Está ocupado por algo. El vaso sanguíneo debería estar ocupado por sangre que va, ¿verdad? Va con un flujo fásico, con un flujo, digamos, laminar, ¿ok? Si yo tengo un trombo en lugar de la sangre, y la sangre que viene, pues ya se hizo un trombo, se hizo una pelota ahí de eritrocitos con placa, con trombo, con fibrina, con todo lo que tiene un trombo. Entonces el vaso sanguíneo no se puede comprimir, tiene un trombo en su interior, ¿verdad? Que depende de la evolución, puede tener diferentes características. Y otra cosa importante, si un vaso sanguíneo, generalmente, y eso se llama el signo del doble, que eso es como cuando ustedes ven las placas de tórax. ¿Se acuerdan cuando uno ve la placa de tórax que se ve a veces como se llama el signo del gemelo? En las placas de tórax uno ve la arteria pulmonar de color blanco y a la par ve un huequito negro. ¿Sí lo han visto? Nunca le han puesto la atención a eso. Una placa de tórax PA. En el hilo pulmonar uno ve una bolita blanca, el vaso sanguíneo, la arteria y a la par una cosa negra. Esa es la arteria y el bronquio, el signo, lo que llama el signo del gemelo. Generalmente ellos tienen un mismo calibre, ¿verdad? ¿Qué pasa si la arteria tiene un calibre X y la vena tiene el mismo calibre? Pero ¿qué pasa si a la vena yo le pongo un trombo adentro? Va a aumentar de calibre. ¿Por qué? Porque la vena es expansible. Entonces, uno de los signos también para la trombosis venosa se llama el signo del twice o el signo del doble. ¿Por qué? Porque la vena se va a ver del doble del tamaño que la arteria. Y acuérdense que siempre en todos los territorios del cuerpo vamos a tener una arteria y a la par una vena, ¿verdad? Eso es típico. Entonces vemos, ¿y cómo sabemos cuál es vena y cuál es arteria? La arteria pulsa, la vena no, ¿verdad? Empezando por ahí. Y ya ahora ustedes ya con el color pueden saber, y eso lo vamos a ir viendo con el taller, de una arteria, pues investigar un flujo espectral por encima de la línea base. Una vena, sabemos que es por debajo de la línea base, suenan diferente. Entonces ya desde ahí, ya ustedes tienen más armas. Entonces un signo del doble también habla de, entonces, digamos, si yo tuviera aquí la vena femoral trombosada, muchachos, y yo hago mi volumen de muestra y le doy para ver un espectro, ¿ustedes creen que me haga un espectro? Cero, voy a tener cero espectro. Entonces, no, en una trombosis venosa tampoco voy a tener espectro. Entonces, vamos a tener una vena no compresible, ocupada por un trombo, sin flujo espectral, el doble del tamaño que la arteria. Ok. Bueno, creo que esta era lo de esta charla, muchachos. Tengo una parte pequeñita que es un video, bueno, una charla que les di en enfermería en el hospital. Cuando me pidieron, yo he dado cursos al Sendeis en enfermería ahí en el hospital, que una de las compañeras que ha sido siempre la coordinadora, acerca de procedimientos, ¿verdad? Y iba a traer a colación el procedimiento que más tiene que ver con la parte de abdomen que hemos visto, para que ustedes más o menos, porque cuando veamos lo de tiroides y todo eso, pues ahí creo que vamos a incorporar las otras cosas de las biopsias, aguja fina y trucut y todo eso, ¿verdad? Podemos hablarlo en ese momento. Pero
Si gustan, bueno, no sé si dejamos las preguntas como para el final, como para terminar esa parte. Esta otra parte es muy, muy cortita, pero tiene que ver con los procedimientos. Y créanme que esto del Doppler es una cuestión, es un estudio cansado, es un estudio a veces medio aburrido, ¿verdad? No a todo el mundo le encanta hacer Doppler, no todo el mundo sabe hacer Doppler de todo. Ahí, por ejemplo, en el hospital me heredan todos los Doppler que los otros compañeros no saben hacer o no les gusta hacer, porque son estudios bastante, a veces, engorrosos. Ahí estoy compartiendo una que dice biopsia hepática y renal. Sí. Sí, bueno, ya voy aprendiendo. De que al final del curso ya pues, no me equivoco tanto. Ok, entonces vamos a hablar un poquito, muchachos, de lo que es la biopsia, un procedimiento de la biopsia renal principalmente, ahí en el hospital. Bueno, ahí está su servidor, ¿verdad? Sin mascarilla. Bueno, ya algunos ya me conocieron. Eso fue hace casi unos 3 años. Hicimos este curso para enfermería porque consideramos que era importante que enfermería conozca bien cuáles son los procedimientos que hacemos, ¿verdad? Entonces ahí tenemos nuestro transductor de baja frecuencia, ¿verdad? Para los que ya estuvieron ahí en la clínica conmigo. Toda la botonería, ¿verdad? Que ahí usted, la próxima que llegue, el próximo grupo, es importante conocer la botonería, ¿verdad? Porque, como yo les decía a los muchachos, primero hay que saber agarrar el transductor, ¿verdad? Pues si lo agarramos al revés, todo mal, ¿verdad? Después tenemos que saber manejar en esta parte de la derecha donde está el gel, este es el gel, por aquí este es el calentador del gel. Aquí está lo que es para lo que es de la ganancia, ¿verdad? O para verlo muy blanco o para verlo muy negro. Entonces tenemos que hacer pues, una ganancia ahí adecuada, también al gusto de la persona, pero obviamente que sea interpretable. Entonces, les dimos este curso y aquí, bueno, ustedes pueden ver que también está el aparato para tomar la presión arterial, porque sus pacientes hay que tomar la presión. Si el paciente llega muy hipertenso, no le hacemos el procedimiento, porque hay un mayor riesgo de sangrado. Entonces, eso es ahí en la sala de ultrasonido 1 en nuestro hospital San Rafael de la Juela. Entonces, bueno, ahí tenemos la camilla, que le hacemos el estudio al paciente. Entonces, para que ustedes vean que digamos, la radiología también bueno, creo que fue hace unos años y no hubo mucha diferencia, es decir, que no me he envejecido mucho, eso es bueno. Entonces, pues esto fue antes de los bebés. Entonces, podemos a través de los diferentes equipos tomar muestras, ¿verdad? Ustedes van a rotar después con radiólogos que hacen intervenciones moleculares, ¿verdad? El doctor Bruno Solís en el San Juan, el doctor Arroyo en el México, en el Calderón en gente, en todo lado, algunos con más, mayor experiencia. Yo no soy intervencionista, digamos, lo mío es musculoesquelético, los hace musculoesqueléticos, es como el rollo mío, pero bueno, le entro también a este tipo de cosas. Entonces ahí todo lo que es el material que utilizamos, ¿verdad? Guantes estériles, gasas, toda esta parte, ¿verdad? Los delantales. Y aquí está nuestra paciente ese día. Esa era una paciente difícil, era una paciente grandota, ¿verdad? Más grandote el paciente, más grasa, ¿verdad? Más músculo, más que atravesar y más pistola que meter, ¿verdad? Y hay que meter la pistola sin miedo, ¿verdad? Eso fue prepandemia, ¿verdad? Que cuando éramos felices y no teníamos que utilizar ningún tipo ¿cómo se llama? Éramos felices y no lo sabíamos. Entonces, sí, paciente boca abajo. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para una biopsia de riñón? Importantísimo, ¿verdad? Bueno, y la que el nefrólogo tenga, pero bueno, principalmente las principales son pacientes con nefropatía crónica, ¿verdad? Pacientes con glomerulonefritis, ¿verdad? O inflamación de los glomérulos. Una muy importante es la proteinuria. Uno cuando saca un examen de orina, uno debería salir sin proteínas en la orina, ¿verdad? ¿Por qué? Porque acuérdense que los podocitos y todas estas células del sistema yuxtaglomerular tienen unos espacios chiquititos para que haya un paso de la sangre del intersticio. Pero en algunos pacientes que, por alguna razón, aumenta la presión hidrostática, que es la presión dentro de los vasos sanguíneos, y disminuye la presión oncótica, que es la presión que permite que la sangre o el plasma no se salga de este espacio, que está básicamente regulada por las proteínas y la albúmina que tenemos en los vasos sanguíneos, tenemos que estar en una perfecta armonía entre la presión hidrostática y oncótica. Entonces hay pacientes que tienen un desbalance en esto y hace que el paciente comience a orinar proteínas, que es lo que es típico del paciente que comienza a orinar como espumoso, ¿verdad? Alguna vez algunos han visto paciente, o algunos que orinan y es como un color Coca-Cola. Alguna vez han visto un paciente que orina como un color casi negro, eso es un color de proteinuria, ¿verdad? Eso es totalmente anormal. Entonces, una de las principales indicaciones es la proteinuria.
Y ese montón de enfermedades que pueden dar proteinuria, por ejemplo, las pacientes que padecen de lupus, ¿verdad? Y digo las pacientes porque la mayoría son mujeres, esta paciente era lúpica. Entonces, todas las lúpicas que tengan proteinuria hay que hacerles una biopsia, ¿verdad? Entonces, bueno, estamos hablando de nuestra señora, se hace boca abajo, se hace el riñón izquierdo, porque es más fácil punzar el izquierdo, no tenemos al hígado que me estorbe. Boca abajo, porque el riñón es un órgano retroperitoneal, ¿verdad? Tomamos las muestras y en nuestro caso en el hospital no tenemos patología, pero no tenemos para hacer inmunofluorescencia, entonces eso lo tenemos que enviar al Hospital México, entonces lo tenemos que mandar en una hielera con hielo para que la muestra se conserve. Ahí la paciente, bueno, tenía un tatuaje, ¿verdad? Aquí, interesante. Bueno, le ponemos anestesia local, lidocaína, ahí tratamos de tranquilizar a la señora, el paciente. Yo tengo años de hacer eso, muchachos, si no crean, esto es un riesgo para uno, digamos, como médico. Y de ahí, como decía un colega, digamos, yo en el hospital soy casi el único que lo hago, hay otra compañera que también a veces hace, pero de ahí uno tiene que echarse el agua, hay que mojarse en la vida, ¿verdad? Si uno se queda en la zona de confort, a veces es muy bonito, pero hay que hacer cosas y ayudar a los pacientes, ¿verdad? Que es lo más importante. Entonces le ponemos la anestesia local, ¿verdad? Nos vestimos, ¿verdad? Hacemos una limpieza en la zona. Siempre tenemos una colega que nos ayuda, ¿verdad? Ahí por lo menos a echar porras y a estar limpiando el área, ¿verdad? Y todo esto. Obviamente eso lo hacemos lo más aséptico, ¿verdad? Y antiséptico posible. Inclusive cubrimos el transductor ¿verdad? Con toda la cuestión esta para que esté lo más estéril posible. Lo tomamos los signos, vean que el paciente está con una frecuencia cardíaca en 115. ¿Qué creen ustedes? ¿Alguno que me quiera decir? ¿Qué piensan ustedes de una frecuencia cardíaca en 115 de esa paciente? Como que 40. Estaba nerviosa por el procedimiento. Ok. ¿Cuánto es la frecuencia cardíaca normal de un adulto? De 80 a 100. Ok, de 60 a 100. Está bastante bien la respuesta. Menos de 60, bradicardia, más de 100, taquicardia, ¿verdad? Ahora, si ustedes le toman la frecuencia cardíaca a Leonardo Chacón hoy en la noche acostado, ¿verdad? Después de que comió, la frecuencia cardíaca la tiene como en 40, ¿verdad? Porque es un deportista de alto rendimiento. Si se la toman a Claudia Paul, a Silvia Paul, ¿verdad? Y sus corazones casi no tienen, o a Usain Bolt, ¿verdad? Esa gente anda como en 40 la frecuencia cardíaca, eso es normal. Entonces, si ustedes aquí atletas y triatlonistas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Normal. Entonces, si esa paciente probablemente tuvo descarga adrenérgica, y la descarga adrenérgica es la descarga de adrenalina, que es la hormona de huir y escapar, ¿verdad? Es la que hace que tengamos las emociones, que el corazón si nos van a saltar, las suprarrenales tiran adrenalina, y en ese momento, si nunca en mi vida había corrido por mi vida, ¿verdad? Y nunca había corrido más que las cortinas, en ese momento, hasta la que no ha corrido, cuando se dan cuenta, se echó 100 metros que le puede ganar a Usain Bolt, ¿verdad? Entonces, la hormona de la descarga adrenérgica. Entonces, en este caso, la paciente tenía una frecuencia y sí estaba un poco, como dice la compañera, estaba un poco asustada, ¿verdad? Entonces, lo importante, muchachos, es que podemos hacer procedimientos guiados por ultrasonido, muy interesante, vean que son mínimamente invasivos, ya eso no hay que hacerle esos grandes huecos, ese paciente no tiene que ir a sala, ¿verdad? Eso se hace en el consultorio, ¿verdad? La doctora ahí con las turundas, ¿verdad? Y esa es la aguja, eso es la famosa truco, esa es la misma que utilizan para mama, nada más que con un calibre diferente. Esta es una calibre 16 y para mama utilizamos un calibre 14, ¿verdad? Que son las que ustedes van a rotar, esperemos algún día, con los radiólogos ahí que están en estereotaxia y todo eso. Entonces metemos esta aguja. Entonces, vean, ese es el chiste de la biopsia. El chiste de la biopsia es que yo tengo que llegar, claro, ahí se ve como muy fácil, ¿verdad? Pero vean que esta paciente yo tuve que atravesarle desde aquí hasta donde está ese puntito blanco, que ahí fue donde terminó la aguja. Yo tengo que tomar la parte de la corteza, ¿verdad? Eso es un riñón, ¿verdad? Es un riñón. Tal vez la imagen no es bonita porque la foto tampoco quedó muy bien. Pero ya los que fueron aquí a ver los riñones, ¿verdad? Y vieron cómo se ven los riñones, y los que llevaron a clase, se acuerdan que los riñones son una parte periférica, que es la corteza, que es donde están todos los glomérulos, y una parte central, que es blanca, que es donde están los vasos sanguíneos, donde está toda la grasa, ¿verdad? Lo que se llama el seno renal. Entonces tomamos una muestra del polo inferior del riñón, qué bonita. Ese es el polo inferior, este sería, donde tengo mi dedo es como la pars media, y aquí en esa otra parte sería el polo superior. Entonces la literatura dice, debo punzar el polo inferior del riñón izquierdo, ¿verdad? Y debo punzar no la parte blanca, sino la parte negra, donde están los glomérulos, porque lo que quiero mandar es glomérulos. El patólogo no me va a analizar grasa renal, va a decir que hay grasa. Una parte que si lo ve la grasa, le voy a dar a las arterias, ahí vienen que más riesgo de sangrado. Ahora, esos pacientes tienen todo un protocolo. Nosotros le pedimos
que no están anticoagulados, le pedimos las pruebas de VIH, le pedimos todo, ¿verdad? Plaquetas que estén bien, hasta llegan de verde, porque si pasa una desgracia, ese paciente eventualmente puede tener que hacer operaciones, ¿verdad? El paciente tiene que estar preparado como si hubiera alguna complicación. A veces pasan las complicaciones, pero son mínimas, gracias a Dios. Y tomamos la muestra, ¿verdad? Entonces, interesante para que ustedes sepan que todo eso se puede hacer guiado. Antes eso se hacía a ciegas. Antes los nefrólogos hacían un pielograma, ¿verdad? Riñón izquierdo, lo medían, decían, mira, comienzan L2, terminan L4, tocaban aquí atrás, palpaban, ¿verdad? L2, L4, calculo, está tanto de la línea media, está gordito, está acá, y agarraban, y como buen banderillero en las corridas de toros españoles, agarraban con la banderilla y plácates, ¿verdad? Y el paciente sentía ahí, ¿verdad? Y saca. Ahora usted dice, y le di al psoas, le di al riñón, le di al seno renal, le di a la arteria que iba pasando por allá a la par. ¿Me explico? O sea, con esto podemos hacerlo guiado por ultrasonido y vamos directamente. Obviamente esto lleva un expertise, ¿verdad? Digamos, esto yo tengo muchos años de hacerlo y a veces los compañeros me dicen, Campos, pues, ¿cómo tan rápido? Es que ya llega un punto en que uno hace mucho una cosa, ¿verdad? Y es como, por ejemplo, la doctora Mejías en San Juan de Dios, ¿verdad? Que hace solo mama, si solo hace mama, esa mujer es experta en mama y le da unas cosas que probablemente ninguno de nosotros podamos hacer. Está ahí de nuevo tomamos 2 muestras, ¿verdad? Pues ven qué bonito, ahí tiene que ser ahí exactamente, no puede ser ni más afuera porque le di a la fase aguerota y no entra el riñón, ni más adentro porque entonces le di, ahí está. ¿Verdad? Obviamente ya vamos a tener el procedimiento, entonces ven la parte central, ¿verdad? Para los que van a ir el próximo taller y para hacer un análisis, bueno, un recorrido de lo que nos faltan las próximas semanas. La próxima semana tenemos clase asincrónica y después nos vemos el 24, creo que eran 3 grupos, ¿verdad? Creo que el grupo sería 3, 4 y 5, ¿verdad? Hay cualquier cosa con la presidenta del grupo, que es María Paula era. María Paula. ¿Quién era la presidenta del grupo? Y yo. Ajá, María Paula. Entonces ahí vamos a recordar a María Paula, también nada más, usted me recuerda quiénes son ahí la otra semana. Y bueno, y ahí con mucho gusto lo que vamos a recibir. Y después ya vendría el examen parcial, ¿verdad? Este examen tampoco es estrés demasiado, muchachos. Vamos a hacer algo, o sea, estamos en pandemia, tampoco, yo no soy una persona floja, pero tampoco, yo entiendo, pues, como dice el doctor Ávila, que esta virtualidad es un poco complicada. Pero vamos a tratar de hacer lo suficiente para que ustedes, pues, tengan un examen de acuerdo al grado de digamos, tampoco yo voy a insultar la inteligencia de ustedes, ¿verdad? Porque tampoco es una falta de respeto, ¿verdad? Pero vamos a hacer algo interesante, ¿verdad? La cosa es que ustedes de aquí les queda algo para la vida, y yo creo que algo les ha quedado, ¿verdad? Ya hoy se esperan, ¿verdad? Los valores de la presión arterial, qué significa cada uno y todo eso, y otro día podemos ir hablando de esto. A mí me encanta la medicina más allá de la radiología, porque yo creo que la medicina y la radiología, o sea, uno como radiólogo no puede abandonar la medicina, porque si no, entonces al final usted se convierte nada más en un apretabotones y eso no es la función. Entonces le pedimos todos esos exámenes al paciente, le pedimos una prueba de función renal, le pedimos la hemoglobina, ¿verdad? Le pedimos la prueba de VIH, obviamente aquí no está el nombre de la paciente, ¿verdad? El grupo sanguíneo, etcétera. Y todo esto, un consentimiento informado. Y esa es la muestra, ve qué bonito, eso es lo que le sacamos, como 2 choricitos, ¿verdad? Son como 2 gusanos de los que nos salen en las ¿cómo se llama? En las guayabas, ¿verdad? Entonces se toman esas 2 muestritas y si la muestra flota, está mal, tiene que irse hasta el fondo, ¿verdad? Eso es como en riñón, usted sabe que ahí, después ahí, pues hacemos un apósito. Y bueno, les quería compartir algo de lo que yo hago en el hospital, porque soy en el hospital. Y bueno, los que fueron la semana pasada, antepasada, que les un poco despeinado, muchachos. Hoy tuve que hacer varios COVID y en esa cambiadera y todo. Termino uno el día ahí ya como un toque no tan presentable. ¿Qué les pareció los que fueron la semana antepasada? Que le puedan transmitir a los compañeros, o si alguno tiene alguna duda también en este momento lo pueden hacer. Hay un cuisecito que ahorita le digo a mi asistente Mariana que hacemos. ¿Cómo se llama? Para decirle a ella. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, dígame. ¿En qué líquido es que se echan las muestras de la biopsia? Ok, muy buena pregunta. Verás que antes lo hacíamos en 2 líquidos, lo hacíamos en formalina y en suero fisiológico, porque en suero fisiológico nos hacían la inmunofluorescencia. En esto de las nefropatías, ¿verdad? Que vimos que todas las que son glomerulopatías,
proteinurias, insuficiencia renal, todo esto que son. Necesitamos ver, estudiar más allá del glomérulo, sino también toda la parte, digamos, de depósitos, complemento, properdina. Entonces, para hacer inmunofluorescencia, antes utilizamos el fisiológico, y para hacer la parte de, digamos, de fijación, se hacía con formalina, que es como la formalina que le ponen a los cadáveres de autopsia, ¿verdad? Hoy en día prácticamente lo hacemos todo, bueno, por lo menos patólogos, ¿verdad? Yo no soy experto en patología, pero sí le pregunto a los patólogos qué es lo que necesitan, y ahora es suero fisiológico, ¿verdad? Ese no huele a nada, entonces todo bien, porque la formalina, ¿verdad? Abre uno el, ¿verdad? Y horrible. En las biopsias de aguja fina utilizamos uno que se llama Carnoy, ¿verdad? Que después vamos a ver con lo de tiroides, que hacemos aguja fina. Esto es aguja gruesa, ¿verdad? Cuando hablamos de aguja gruesa, es esto que yo acabo de hacer. Es una pistola, que esa pistola es desechable, no reutilizable en ese paciente, y se bota, ¿ok? Y vean que la muestra que sale es una muestra gruesa. Es lo que se conoce como trucut, ¿verdad? Que eso es la palabra que más se utiliza. Trucut o BAG, biopsia aguja gruesa en español, a lo tico. BAG, biopsia aguja gruesa, y BAF, biopsia aspiración, aguja fina. Entonces, suero fisiológico, y para las otras utilizamos el Carnoy. Excepto que en el hospital el cardiólogo, el patólogo le dice que le manden en formalina, pero cualquiera, pero obviamente lo usamos en suero fisiológico. Para lo que riñón. También hacemos hígado. Hígado lo mismo, muchachos, pero de paciente boca arriba, ¿verdad? Con una aguja 18, ¿verdad? En lugar de una 16, yo tampoco les voy a preguntar que cuál aguja es para cada cosa, o sea, eso es para que lo sepan, ¿verdad? Y la más gruesa es para mama, 14, 16 para riñón. O sea, un riñón uno quiere, muchachos, ya que le va a dar y lo va a romper, rompámoslo con algo delgadito, ¿verdad? Porque hay que darle 2 golpes y hay que romperlo 2 veces. Con suerte que si salieron bien las 2 veces, ¿verdad? No hay que darle más. Entonces, cada vez hay que darle al riñón, es meterle como un cuchillo al riñón, imagínense. O sea, hay que entender ese concepto, hay que atravesar la fase grota y romper. En hígado todavía es peor, porque el hígado, ya ustedes saben, toda la vasculatura del hígado, ¿verdad? 80% venoso, entonces imagínense, 2 muestras al hígado con aguja 18, en suelo fisiológico, boca arriba, y el paciente hasta que brinca, ¿verdad? Por más anestesia y todo, eso debe doler, ¿verdad? ¿Qué más? Gracias, profe. Mucho gusto. Tenía otra pregunta. Dígame. Era sobre la colocación de la caja, que no me quedó muy claro cómo se tenía que poner. Ok, la colocación de la caja es el steering, ¿verdad? Tenemos que ir, si el flujo, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo aquí, si el flujo sanguíneo va así, mi caja tiene que ir paralela al flujo. Si el flujo sanguíneo va así, mi caja tiene que ir paralela al flujo. Y si el flujo va así, y yo pongo el steering así, estoy alterando todo digamos, la dirección de los eritrocitos. Entonces voy a producir mucho aliasing, o sea, mucha información errónea, mucho color en el centro, mucho reverberancia. Entonces eso se llama el steering. Yo tengo que posicionar la caja de acuerdo o paralela a la dirección que lleva naturalmente, anatómicamente, el paso sanguíneo. Entonces, si yo estoy explorando la carótida, y la carótida va aquí para arriba, entonces yo tengo que insonar, y eso lo podemos ver cuando lleguen, bueno, si ya pasó, pues, y si no, le hacemos un videito para que se lo muestren a nuestros compañeros, ¿verdad? A los que ya fueron la semana anterior, pero si no, vamos a hacer un poquito ahí de Doppler. La idea es que en esta vayamos viendo más cosas, ¿verdad? Tratar de que sea como parecido para todos, pero ir incorporando algunos temitas, y lo de Doppler es importante. Entonces, eso es lo importante del steering. Cuando usted ya esté ahí, ¿ya usted fue, compañera, o todavía le falta ir? Yo voy el 24. Bueno, entonces, ese steering es eso, cómo vamos a acomodar la caja de acuerdo al vaso sanguíneo. Entonces, no lo podemos poner, como decía el médico, no podemos ponerlo chueco, tenemos que ponerlo de acuerdo a cómo va. Si vamos para una boda, no vamos a ir en chancletas, ¿verdad? Entonces hay que poner de acuerdo a cómo va el vaso sanguíneo. Ok, listo, gracias. El otro día tuvimos ahí, me gustó mucho la participación de todos los compañeros, todo el mundo muy proactivo, ¿verdad? Me acuerdo de Dylan muy proactivo. ¿Quién más estaba? Creo que era Mauricio, ¿verdad? Muy proactivo. Las muchachas del segundo grupo también. Me preocupó la última, que se fue un poco tarde. Yo pensé que le iba a agarrar el tráfico, pero bueno, gracias a Dios no la agarró, ¿verdad? Porque estaba yo preocupado. Algo más. Creo que Lucía fue otra de las que fue, ¿verdad, Lucía? Ahí estuve. Ahí estuvo, qué bien. Profe, creo que en lugar de Mauricio fue Ricardo. Ah, Ricardo. Sí, yo venía a decir eso, profe, yo no he ido. Bueno, yo creo que sí aprendieron bastante, ¿verdad? Al final creo que nos extendimos más de lo que pensábamos, pero estuvo bien, yo creo que
Yo sí aprendí bastante, profe. La verdad sí me gustó mucho la experiencia y fue, bueno, a mí me descubrieron algo ahí y todo. Fue muy interesante toda la experiencia y todo porque lo vi como parte del paciente, como transmisión estudio a mí y también aprendí a usar el traductor y todo como a mis compañeros. Así que a mí sí me gustó mucho la experiencia. Sí, eso es un muy buen comentario. Uno también tiene que ponerse como paciente, muchachos. Cuando uno ya está de paciente, es otro nivel, ¿verdad? Ya uno, ya es otra cosa. Bueno, esperemos que alguna vez tenemos que estar de paciente, ¿verdad? De ahí nos pasa, ¿verdad? Pues, diferentes situaciones, pero es importante siempre esa empatía con el paciente. Entonces, que eso es lo que desgraciadamente, ¿verdad? Desde la práctica, de que la práctica es el contacto con el paciente, es el contacto con otros compañeros de trabajo, con el que vino de buenas, con el que vino de malas, con el equipo que hoy me dieron que no era tan bueno como el con el que yo aprendí, que la semana pasada que era el digital tal, pero hoy me dieron el más viejito y saque el brete, ¿verdad? Entonces, todas esas cosas es como uno se puede adaptar, y ahí viene la parte de entrenamiento que ustedes tengan, la madurez y la inteligencia emocional, o sea, todo esto cuenta. Entonces, todo lo que ustedes puedan hacer de carrera en la vida, de experiencia, como dijo el compañero, y hasta sentirse uno como paciente, eso ayuda porque ya uno sabe cómo tratar al paciente. Aunque hay pacientes que uno a veces los quiere matar, ¿verdad? Pero así pasa. ¿Algo más, muchachos? Bueno, voy a decir ahorita aquí al asistente que les ponga el quiz. Entonces, de hoy en 8 la clase es la clase asincrónica, ¿verdad? Que vamos a ver tejidos blandos, musculoesquelético. Y para dentro de 15 días nos reunimos con nuestros grupos. Y María Paula ahí ahora me recuerda. Y de aquí al otro jueves, sin falta, voy a hacer los temas para los grupos. Manejémonos como por números, ¿verdad? El grupo 1, que fue el grupo de los 2 muchachos con la compañera, el grupo 2, que fueron las puras mujeres, y ahí los que van, ¿verdad? Vamos a bajarlo así, 3, 4, 5, los de la última clase, 6, 7, o lo que sea, y los que no participaron porque no, por razones que no podían, lo ponemos como el último grupo, por favor, una vez para que me ayude María Paula con la numeración, y ahí yo les voy a poner tema 1, son temas, cosas sencillas, pero para que sea algo puntual, ¿verdad? Y algo interesante que les quede para la vida. Creo que ya les van a subir el quiz. De mi parte sería todo. Buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Muchas Gracias, gracias. profe. Gracias, Hasta profe. luego.